Waramer. Saiyan adoptado por el Rey Lobo. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 61. Incluso hubo ocasiones en que, después de recibir una paliza, aparecían heridas en sus cuerpos. En las películas de Dragon Ball, cuando Cell, Freezer y una serie de villanos escaparon del inframundo durante un disturbio, la única diferencia entre ellos y los vivos era un halo sobre sus cabezas. Por lo demás, no eran diferentes de las personas vivas. Incluso Vegeta, en su estado muerto, podría fusionarse con el vivo Goku para convertirse en Vegito, rompiendo por completo el concepto de la frontera entre la vida y la muerte. En Dragon Ball Super, Freezer pudo seguir entrenando incluso mientras estaba en el infierno, dominando gradualmente su forma dorada a un grado aún mayor. Todas estas pistas lo dejaron claro. El ki del universo Dragon Ball no solo fortalecía el cuerpo, también podía potenciar el alma. Ni siquiera la vida ni la muerte podrían alterar este estado fundamental. Era como si el alma y el cuerpo fueran uno. Malcador dijo que su alma era solo una débil proyección en la disformidad, exactamente igual que las innumerables almas del imperio. Pero Axis pensaba diferente. Él creía que su alma debía brillar como el sol, no por orgullo, sino por razonamiento lógico, ejem. La diferencia era solo cuestión de observación. Para los humanos, u otras razas del universo de Waramer, sus almas aparecieron como proyecciones en la disformidad. En cuanto a él mismo, su alma realmente residía dentro de su propio cuerpo, la proyección vista en la disformidad, muy probablemente, era solo una sombra de la cosa real. La reciente guerra solo había fortalecido la convicción del eje. Había localizado Astartes a lo largo de medio planeta usando su ki en un solo momento. Un alma débil jamás podría lograr tal hazaña. Papá, ya que cumplimos nuestra misión esta vez, ¿por qué no vamos a visitar a Magnus en Próspero?, sugirió Axis. Para probar sus teorías, Axis estaba ansioso por conocer a Magnus en persona. Si era posible, incluso quería discutir la disformidad y aprender un poco sobre hechicería psíquica. A diferencia de otros primarcas, Magnus había explorado la disformidad más profundamente que nadie. Su investigación sobre poderes psíquicos incluso superó a la del emperador. Si su propia alma era realmente tan fuerte, entonces en teoría, también debería poder recurrir al poder psíquico de la disformidad. Con el poder psíquico ayudándolo en la batalla y el ki resistiendo a la influencia corruptora de las fuerzas caóticas de la disformidad, Axis sería aún menos susceptible a la corrupción de los dioses del caos. Solo para estar seguro, también consideró usar a los Saibamen para algunos pequeños experimentos. Después de todo, ellos eran los únicos seres en este universo de Waramer con ki además de él. Claro. Si te interesa, respondió Rus. Los primarcas que habían regresado al imperio estaban extremadamente ocupados, a veces no visitaban sus mundos natales durante décadas. Pero después de cada misión, normalmente había unos meses para descansar, siempre y cuando no ralentizara la gran cruzada. Y Próspero no estaba tan lejos de aquí. Podrían hacer una visita y regresar a tiempo para la siguiente etapa de la cruzada. Está decidido, entonces. Iré a informar al emperador sobre nuestra misión y luego organizaré las asignaciones para los custodios, dijo Axis. Rus le sonrió a Axis y dijo: Vamos, mi pequeño cachorro. Dilo todo como es. Una vez más, has ganado méritos. Debes ser recompensado. Axis le hizo un gesto a Rus, luego se despidió y regresó a su habitación. En unos días, una vez que los custodios se hubieran marchado, Axis planeó utilizar el ki de los Saibamen para fortalecer a los Astartes de los lobos espaciales. En ese momento, presentaría oficialmente a Dou, el Saibaman especial, a los lobos espaciales. Además de servir como guerreros, estos dos Saibamen también podrían usarse para experimentos de mejora. Axis incluso planeó entrenarlos para ver si podían convertirse en sanadores o actuar como sujetos de prueba. Cuando regresó a su habitación, Casa ya estaba sentada en un banco, con el rostro oscuro mientras esperaba a Axis. Por fin has vuelto, mi señor. ¿Puedes decirme ahora el resultado de esta guerra? Necesito informarle al emperador sobre la situación, dijo Casa, alargando las palabras. Claro, estaba hablando con Rus sobre esto. Cuando comenzó la pelea, usé mi ki para lanzar un ataque desde la atmósfera superior del planeta. Ya sabes el resto.
Y al final, usé mi ki para sanar el cerebro del segundo primarca. Axis le contó los detalles de la misión a Casa. ¿De verdad es tan poderoso tu ki? ¿Mataste a decenas de miles de astartes en un instante? Exclamó Casa, atónita. Ella ya había adivinado el resultado, pero escuchar a Axis decirlo él mismo todavía la dejó en shock. Fue simplemente aterrador. Había observado atentamente la situación en el planeta, que parecía como si hubiera sido bombardeado por un macrocañón. Nunca subestimes el poder del ki, explicó Axis. Es una fuerza extremadamente destructiva, pero también tiene otras propiedades y, a diferencia de la hechicería de la disformidad, es mucho más fácil de controlar. Parece que no ignoras del todo la disformidad. Si te interesa, puedo contarte un par de cosas al respecto, ofreció Casa. Una de sus misiones, después de todo, era asegurarse de que Axis comprendiera el terror y la verdadera naturaleza de la disformidad. Axis la despidió de inmediato. Olvídalo. Realmente no me interesa nada que tenga que ver con la disformidad. ¿A quién engañaba? Por lo que sabía, esto podría ser otra prueba o algún tipo de juicio. Tal vez el emperador estaba usando a esta mujer psíquica para ver si mostraba demasiada curiosidad sobre la disformidad. Así que la opción más segura era una negativa rotunda. Si alguien le preguntaba, su respuesta era simple. No tenía ningún interés en la disformidad. Pero la verdad era que cuanto más comprendías a tu enemigo, mayores eran tus posibilidades de derrotarlo o incluso eliminarlo. Tener miedo de tus enemigos no significa que desaparecerán. El emperador quería que la humanidad se liberara de la disformidad y la corrupción del caos. La intención era buena, pero los métodos eran cuestionables y los resultados no fueron mucho mejores. Además, el imperio simplemente no podría funcionar sin la disformidad. Sin ella, no habría comunicación, ni viajes espaciales, nada. De hecho, el explorador que Axis le había proporcionado al emperador incluso tenía capacidades de comunicación interestelar. Solo miren a Vegeta y Nappa. Incluso desde años luz de distancia, habían recibido transmisiones de la pelea de Raditz con Goku y Piccolo. Freezer podría usar el explorador de Vegeta para realizar un seguimiento de todo lo que sucede en el universo de Dragon Ball. La capacidad de comunicación era realmente asombrosa, pero desafortunadamente, solo funcionaba en Dragon Ball. Para utilizar ese tipo de comunicación interestelar aquí, tendrían que construir una enorme cantidad de estaciones de retransmisión gigantes a través de las estrellas. El explorador en sí era básicamente una especie de teléfono galáctico. Estas bases funcionaban de forma muy similar a los satélites. La fuerza de Freezer gobernaba toda la galaxia y había construido relés de comunicación masivos en innumerables mundos de legiones, manteniendo sus operaciones funcionando a lo largo de vastas distancias. Sin ellos, ni siquiera el tiránico ejército de Freezer podría funcionar. Pero con el nivel actual de tecnología imperial, la humanidad no tenía forma de construir tales relés de comunicación basados en el espacio. Si los necrones alguna vez consiguieran hacerse con su estuche especial con código, podrían lograrlo. De hecho, los necrones ya tenían tecnología como esta, por lo que ni siquiera la necesitaban. El hecho de que la tecnología de la humanidad no hubiera avanzado en absoluto en 10.000 años era simplemente exasperante. Es muy posible que el caso de Axis acabe siendo resuelto únicamente por los necrones, entre todas las personas. Tienes todo el derecho a tener cuidado con la disformidad, dijo Casa. Es increíblemente peligrosa. El poder psíquico puede conducir fácilmente al desastre. Pero el imperio tiene formas de protegerse. Están los psíquicos autorizados, los astrópatas y las casas de navegantes. Todos dependen de la disformidad para comunicarse y navegar. Y las flotas mercantes y los buques de guerra imperiales utilizan los campos Gellar para protegerse al viajar por la disformidad. Esa es otra línea de defensa. Una vez que hayas viajado por la disformidad suficientes veces y hayas visto los poderes psíquicos en acción, la curiosidad será inevitable. Lo entiendo, respondió Axis, entendiendo que ella estaba insinuando lo mismo que él había pensado. Cambió de tema. Esta vez, planeo que 16 custodios escolten al segundo primarca de regreso a la Sagrada Terra, mientras yo permanezco aquí con los lobos espaciales. ¿Te refieres a que se queden en Terra? Preguntó Casa, comprendiendo. No fue una mala idea. La verdad es que ella sentía poco afecto por los custodios. Después de todo, una vez ella había estado encerrada en un calabozo por esos mismos gigantes blindados. Pero lograrlo no sería fácil.
Estos 16 custodios eran, en cierto modo, el recordatorio del emperador para que el eje no olvidara su lugar. Podría haber regresado para unirse a la gran cruzada con los lobos espaciales, pero su verdadero estatus siempre fue el de custodio, no el de Astartes. Esta vez, la orden del emperador era eliminar al segundo primarca, pero en cambio, lo salvé. Diría que a eso le valió una recompensa. Creo que merezco una recompensa, ¿no crees? Axis sonrió. Si fuera necesario, simplemente daría pistas sobre otras funciones de comunicación del explorador. El emperador probablemente no había descubierto eso todavía, ya que no había suficientes exploradores en su poder para todos. En el mejor de los casos, podrían haber descubierto que el explorador tenía otras funciones mientras investigaban y no tenían forma de acceder a él. Y una vez que Axis estableciera el rumbo, el emperador se volvería loco con la investigación. Para la humanidad, esta era una capacidad increíblemente importante. Eso podría funcionar. Te lo pediré. Pero no te hagas ilusiones, probablemente enviarán a los custodios de vuelta después de entregar al segundo primarca, dijo Casa. Ella haría todo lo que pudiera para suavizar las cosas para Axis, pero su despiadado padre no era exactamente fácil de tratar. Infórmelo usted primero, dijo Axis. Ella también parecía bastante ansiosa por deshacerse de los custodios, se preguntó de qué se trataba. Después de su conversación, Casa usó su poder psíquico para comunicarse con su padre, el emperador, en la disformidad. En ese momento, el emperador no estaba en la Sagrada Terra, sino en un planeta llamado Baal, preparándose para recibir a otro hijo, el noveno primarca. ¿Qué pasa? ¿Cómo te fue en la misión? Preguntó el emperador inmediatamente después de recibir su mensaje. Al principio el emperador pensó que algo debía haber salido mal. Según sus cálculos, Axis y los demás deberían haber llegado hace solo un día. Eliminar a todos los marines espaciales de la segunda legión y luego matar al segundo primarca le habría llevado al eje al menos una docena de días, si no más. Después de eso, todavía quedaba la orden de Exterminatus por llevar a cabo, una misión que, se mirara por donde se mirara, habría llevado al menos 2 meses para completarse en su totalidad. Así que el emperador sospechó que algo inesperado había ocurrido con esta misión. Quizás los Xenos Rangdan habían regresado para vengarse. Gran señor de la humanidad, tengo algo que informarle, comenzó Casa. Casa, ¿algo salió mal con la misión? ¿Tuviste alguna dificultad? Preguntó el emperador. No, gran señor de la humanidad. La misión ya se ha completado con éxito, respondió Casa. Aunque la persona que tenía delante era su padre biológico, no podía llamarlo padre. Todavía tenía que dirigirse a él como el emperador de la humanidad o títulos apropiados. Solo cuando completó las tareas que él le asignó y recuperó formalmente su estatus pudo referirse al emperador como su padre. Por ahora, ella solo era una psíquica autorizada. La misión se completó sin problemas. Estoy aquí para darles un informe completo de la batalla, dijo Casa. ¿La misión se completó sin problemas? ¿Cómo es posible? ¿Llegaron al planeta objetivo antes de lo previsto? Preguntó el emperador con cierta sorpresa. Al viajar a través de la disformidad, era posible llegar según lo previsto, pero también era posible llegar tarde, años, siglos o incluso milenios. Había una posibilidad mucho menor de llegar temprano. Un viaje que debería haber durado 2 o 3 meses a veces se puede hacer en un mes, o incluso en poco más de una docena de días. El emperador sospechaba que Axis y su equipo habían experimentado esto, llegando al mundo objetivo un mes antes de lo previsto. Pero Casa no habría dejado de informarlo, ¿verdad? Emperador, no llegamos antes de tiempo. Ayer mismo llegamos al sistema estelar objetivo, dijo Casa. ¿Entonces quieres decirme que Axis, Rus y los demás completaron la misión en un solo día? En ese momento, el emperador ya no pudo quedarse quieto. ¿Era una broma? ¿Completar la misión en un día? ¿Los primarcas que había creado eran unos don nadie? ¿Sus propias legiones astartes no eran más que carne de cañón? Sí, señor emperador. Afirmó Casa. Casa, dame un informe completo y sin abreviar de todo lo sucedido en esta misión. Quiero cada detalle y cada resultado, exigió el emperador. Parecía que, al final, había subestimado el poder de combate de Axis. Ya había intentado sobreestimar la fuerza del chico, pero al final, todavía lo había subestimado. Casa contó todos los detalles, al menos lo que le contó Axis. Al final, Axis no eliminó al segundo primarca.
En cambio, usó el poder del ki para sanar el daño cerebral del primarca. Sin embargo, la segunda legión no pudo salvarse. Fueron aniquilados en más del 90%, con solo 832 sobrevivientes, informó Kasa con sinceridad. El emperador guardó silencio. Axis no se había tomado un día completo. Había resuelto toda la situación, derrotando a toda una legión de marines espaciales y a un primarca él solo, en apenas unas horas. Este nivel de poder de combate era casi igual al que él mismo podía alcanzar. Y cuando el emperador actuaba, siempre tenía que emplear poderes psíquicos. Axis, por otro lado, había confiado únicamente en esa cosa llamada ki. Lo que realmente sorprendió y deleitó al emperador fue que el segundo primarca había sobrevivido. Ese mocoso de Axis realmente había cumplido con sus expectativas, incluso desarrolló ki para usarlo en la curación. Cuando entró en contacto por primera vez con esta energía ki, el emperador pudo sentir la fuerza vital que contenía. De lo contrario no habría sido posible fortalecer el cuerpo. No esperaba que después de solo unos meses de despertar, Axis ya hubiera comprendido los conceptos básicos de la curación. Aunque todavía es torpe, puede perfeccionar aún más esta habilidad en el fragor de la batalla. No pasaría mucho tiempo hasta que Axis lo dominara por completo. Todos lo han hecho bien. Me aseguraré de que todos reciban su recompensa. Ahora, lleven al segundo primarca a la Sagrada Tierra lo antes posible, dijo el emperador, satisfecho. Señor emperador. Hay algo más que informar. Ahora que el segundo primarca ha sido salvado, ¿debería continuar el exterminatus? Preguntó Kasa. Aunque Rusia ya había decidido no llevar a cabo el exterminatus, en última instancia todo dependía de la voluntad del emperador. Si el emperador insistía, la orden tendría que cumplirse. Dado el regreso del segundo primarca, no es necesario aniquilar a la segunda legión. La orden de exterminatus queda cancelada, por mi autoridad, declaró el emperador. Él no era un tirano sediento de sangre. La razón del exterminatus en primer lugar fue proteger el secreto de la muerte del segundo primarca. Ahora que el primarca había sido rescatado, este incidente podía ser tratado como una guerra más, aunque costosa. Aunque la segunda legión había quedado paralizada, mientras el primarca permaneciera, solo tomaría unas pocas décadas reconstruirla. Sí, señor emperador. Informaré a todos en el barco, respondió Kasa. Como era de esperar, todo se desarrollaba tal como ella lo había anticipado. Ahora era el momento de preguntar por Axis. Bien. A continuación, Axis se quedará con los lobos espaciales, y tú estarás a su lado. ¿Hay algo más? Preguntó el emperador. El eje ha sugerido que 16 custodios escolten al segundo primarca hasta la Sagrada Tierra y le brinden protección cercana, dijo Kasa con tacto. Para escoltar a un primarca, bastarían 4 custodios. ¿Acaso Axis no quiere que esos escuadrones de custodios permanezcan a su lado? El emperador comprendió de inmediato las intenciones de Axis, o mejor dicho, de su hija. No era de extrañar que su hija se sintiera un poco incómoda con los custodios, pero oficialmente, el propio Axis también era custodio. Aunque sus modificaciones fueran las mismas que las de los primarcas. Entonces, ¿qué quería Axis? Como capitán de la compañía Escudo Custodio, esos custodios estaban oficialmente bajo su mando. Emperador, los custodios representan su autoridad. Si 16 custodios permanecieran con los lobos espaciales durante mucho tiempo, esto podría provocar ciertas opiniones en los demás primarcas. Por ejemplo, podrían sentir que Rus está recibiendo demasiados favores suyos, explicó Kasa. Si fuera solo Axis, habiendo sido adoptado como hijo de Rus y elegido por el emperador para someterse al aumento de custodio, ahora regresando para ayudar a Rus en la batalla, los otros primarcas podrían tratarlo como un tipo especial de marine espacial. Pero si un escuadrón entero de custodios permaneciera al lado de Rus, esa sería una historia diferente. Al oír esto, el emperador se quedó en silencio por un momento. No sabía exactamente cómo reaccionarían los otros primarcas, pero después de décadas juntos, sabía que su hijo primogénito Horus definitivamente tendría opiniones, y ya estaba bastante disgustado cuando Rus regresó. Los custodios representan la autoridad del emperador. Pregúntale a Axis de nuevo. ¿De verdad quiere que la escuadra de custodios regrese? Preguntó el emperador. Kasa asintió, se retiró inmediatamente de la comunicación psíquica de Warp y se volvió hacia Axis.
Axis, el emperador quiere saber si estás seguro de enviar a los 16 custodios de regreso a la Sagrada Terra, en lugar de quedártelos contigo. Estoy seguro. Mantener a los custodios aquí causaría problemas innecesarios. Incluso yo preferiría ocultar mi identidad. Por favor, dígale al emperador que estoy dispuesto a intercambiar mi mérito en esta misión por eso, respondió Axis. Él ya lo había pensado. Su físico era perfecto para pasar por un marine espacial, y nadie sospecharía nada. Casa asintió y transmitió los deseos de Axis al emperador. Entiendo. Dile a Axis que el rescate del segundo primarca es ahora un secreto imperial. Por el momento, lo relevo de su condición de custodio. Permanecerá con Rus como capitán de los marines espaciales, aceptó finalmente el emperador, accediendo a la petición de Axis. Tener 16 custodios permaneciendo con Rus realmente habría causado muchos problemas. En cualquier caso, Axis regresaría como capitán general después de que terminara la Gran Cruzada. Era solo cuestión de 2 o 3 siglos como máximo. Para entonces, sus méritos serían más que suficientes. El emperador también sospechaba otra razón por la que el eje no quería a los custodios cerca. Los fallos genéticos en la semilla genética de los lobos espaciales. Como creador de los primarcas y los astartes, ¿cómo podría el emperador no conocer estos defectos? Pero tales cosas no se podían evitar, considerando que había utilizado grandes cantidades de tecnología Warp, gran parte de ella intercambiada con los dioses del caos, para crear a los primarcas. Era probable que Axis ya conociera el secreto de los lobos y quisiera protegerlos alejando a los custodios. El emperador estaba sinceramente complacido de que el segundo primarca hubiera sido rescatado, por lo que estaba feliz de concederle a Axis este favor. Ah, y en cuanto a los recuerdos de todos, eres responsable de limpiarlos. Estoy seguro de que puedo confiar en ti con esto. Lo entiendo, señor emperador. Casa asintió y cortó el vínculo psíquico. Después de finalizar la comunicación, una mirada de alegría apareció instantáneamente en el rostro de Casa. Con Axis liberada de los custodios, ella también era libre. Felicidades, Axis. A partir de hoy, quedas relevado temporalmente de tu puesto como capitán del escudo custodio. Serás capitán de compañía de los marines espaciales. Solo tú y Leman Russ conoceréis tu verdadera identidad, dijo Casa. Esa sí que es una buena noticia. ¿Pero qué pasa con quienes ya saben que soy custodio? Preguntó Axis. Usaré poderes psíquicos para borrar sus recuerdos. Solo Russ y yo recordaremos tu verdadera identidad, le aseguró Casa. ¿Y qué pasa con los custodios? ¿Tampoco conocerán mi verdadera identidad? ¿Podrías borrarles la memoria también? Preguntó Axis. El poder de un psíquico era ciertamente conveniente. Borrar recuerdos era tan simple como un movimiento de la mano. Casa, por su parte, no pudo ocultar la felicidad en su rostro. Era evidente que no le gustaban los custodios. ¿Pero por qué fue eso? Si es necesario, también puedo borrar la memoria de los custodios, respondió Casa. Pero son la guardia personal del emperador. No hay necesidad de ocultarles este asunto. Regresarán a la Sagrada Terra y no filtrarán información. Sin las hermanas del silencio cerca, incluso los custodios podrían caer víctimas de los trucos de un psíquico. Si quisiera, Axis también podría borrar sus recuerdos. Además, incluso entre las hermanas del silencio, la fuerza variaba, aquellas con un área de efecto de campo nula débil no podían soportar el poder psíquico de Casa, especialmente porque sus habilidades fueron heredadas directamente del emperador. Al oír esto, Axis asintió. Los poderes psíquicos de la niña parecen ser bastante formidables. Esta vez, el emperador había sido bastante complaciente. Axis ni siquiera necesitó utilizar el relé de comunicaciones espaciales del explorador. Aún así, Axis planeaba contárselo al emperador pronto. Pero aún no. Necesitaba una excusa plausible, como que él y Rus accidentalmente descubrieran las capacidades de comunicación del explorador durante una batalla y se dieran cuenta de que podía soportar la comunicación interestelar. Solo entonces podría justificar la transmisión de esta tecnología. Casa, vamos a dar órdenes a los custodios, dijo Axis. Mañana comenzaremos el proceso de borrado de memoria. Todavía hay bastantes personas que conocen mi verdadera identidad. Borraremos sus recuerdos y simplemente informaremos que los custodios se encargaron de esta operación y escoltaron a los prisioneros.
Casa asintió, y los dos abandonaron inmediatamente la habitación y se dirigieron a los aposentos de los custodios cercanos, donde estaban reunidos los 16 guardias custodios. Capitán Escudo Eje, ¿tiene órdenes para nosotros? Preguntó César. Sí, lo haré, dijo Axis. Casa ya se lo ha contado al emperador. Los 16 pilotearán este destructor de regreso a la Sagrada Terra y transportarán allí al segundo primarca y a toda su progenie genética. Por orden del emperador, el escuadrón custodios comenzará de inmediato la misión de escolta y garantizará la entrega segura del segundo primarca a la Sagrada Terra, saludaron los 16 custodios con voces firmes y resueltas. Esta vez no regresaré a la Sagrada Terra contigo, continuó Axis. Ocultaré mi identidad como custodio y me quedaré con los lobos espaciales como astartes. Esta es una orden del emperador, y debes mantenerla confidencial. Los 16 custodios no manifestaron objeciones. Simplemente asintieron a Axis. Si era una orden del emperador, aunque significara una muerte segura, no se inmutarían. Para ellos, una simple transferencia de funciones no era nada. Ni siquiera se molestaron en pedir detalles. Muy bien, voy a borrar la memoria de todos los demás en esta nave, les dijo Casa. Partirán con el segundo primarca por la mañana. Por ahora, descansen un poco. Con eso, Casa asintió a los custodios reunidos y salió de la habitación con Axis. ¿Por qué el capitán Escudo eligió convertirse en Astartes en lugar de seguir siendo custodio? ¿No es eso una degradación? Uno de los custodios finalmente expresó su confusión después de que Axis y Casa se marcharan. Para ellos, parecía impensable. Los custodios eran más fuertes que los Astartes en todos los aspectos: físico, prestigio, equipo. Y Axis, posiblemente el custodio más fuerte de la historia, ¿se convertía voluntariamente en Astartes? Era tan absurdo como que un marine espacial solicitara convertirse en un guardia imperial regular. N/A. En ese momento, aún no existía el Astra Militarum. Todos todavía se llamaban Ejército Imperial. No tenemos por qué cuestionar nada, dijo César con calma. Somos los guardias del emperador. Nuestro único deber es cumplir su voluntad. El resto de los custodios asintieron en silencio y regresaron a sus literas. Qué lástima. Habían esperado que sirviendo bajo el mando de Axis, podrían volverse gradualmente más fuertes aprovechando sus poderes milagrosos. Pero ahora parecía que no verían a su capitán Escudo por un tiempo. Aún así, poco más de 2 meses de mejora ya habían incrementado sus habilidades físicas en un 20% en comparación con los demás custodios. Y además de ese estallido inicial, el efecto posterior del ki en sus cuerpos había comenzado a disminuir. Al fin y al cabo, ese poder pertenecía a otra persona y ya se había beneficiado lo suficiente de él. La noche transcurrió sin incidentes. A la mañana siguiente, Casa y Axis fueron a ver a Rus, le explicaron toda la situación y lo pusieron al tanto. Jajaja. Sabía que mi padre estaría de acuerdo. ¿Quieres que invoque a todos los lobos espaciales ahora mismo?, preguntó Rus. Los lobos espaciales eran famosamente leales. Si cooperaran voluntariamente, aliviarían la carga del psíquico y harían que la tarea de borrar la memoria fuera mucho más sencilla. En realidad, el imperio poseía dispositivos para el lavado de cerebro físico y tecnológico o el borrado de la memoria. Sin embargo, estas máquinas no eran muy efectivas, ni siquiera seguras, cuando se usaban con marines espaciales. En comparación, el poder psíquico funcionaba mucho mejor. Eso facilitaría las cosas, Rus, dijo Casa. Rus asintió e inmediatamente convocó a todos los niños a bordo del acorazado clase Gloriana, incluyendo una gran cantidad de tripulantes mortales y algunos miembros de la Armada Imperial. Se reunieron todos los que habían interactuado con Axis durante los últimos días. En cuanto a los destructores cercanos, había que mantener el secreto. Solo sabían que había llegado un escuadrón de custodios, y nada sobre la verdadera identidad de Axis ni de los demás. No había mucho que hacer allí. Pronto, todos los lobos espaciales se reunieron. Rus se paró frente a ellos y se dirigió a la multitud. Lobos espaciales, hijos míos. Acabamos de completar una misión gloriosa, pero contiene secretos imperiales. Ahora todos deben olvidarlo todo. Gran Padre Lobo, es nuestro deber guardar los secretos del imperio, declaró un Astartes lobo espacial, golpeándose el pecho blindado. Los otros lobos espaciales imitaron el gesto. Excelente. No me has decepcionado.
Ahora, todos se someterán a una limpieza de memoria. Perderán parte de sus recuerdos. Recuerden. No se resistan, instruyó Rus. Aunque creía plenamente que sus hijos guardarían el secreto y nunca dejarían escapar una palabra, era necesaria una precaución extra. Después de todo, esta era una orden directa del propio emperador. Los lobos espaciales se miraron entre sí. Algunos astartes estaban claramente disgustados, pero con su primarca presente y 16 custodios observando, nadie expresó ninguna queja. Obedecemos la orden del padre de todo. Declararon todos los lobos espaciales al unísono. La voluntad del emperador era absoluta, todo era para el amo de la humanidad. Rus asintió con satisfacción y le hizo una señal a Casa para que comenzara. Se reunieron en el salón central del Rafunkel, el acorazado de clase gloriana. Casa levantó su bastón, una luz dorada brillaba en sus ojos, mientras su formidable poder psíquico irradiaba. Axis se quedó a un lado, sintiendo las crecientes olas de poder psíquico. La fuerza de Casa se extendió como una marea dorada, barriendo todo el salón. Una mirada de confusión apareció en los ojos de cada lobo espacial mientras Casa borraba rápidamente sus recuerdos con sus poderes psíquicos. Según el recuerdo de todos, Axis nunca había abandonado a los lobos espaciales, sino que simplemente se había sometido a una modificación Astartes y había viajado a la Sagrada Tierra para recibir más entrenamiento. Ahora, con la misión completada, simplemente había regresado a los lobos espaciales junto con los custodios. Todo listo, anunció Casa mientras bajaba su bastón, respirando un poco más pesadamente. Incluso para una psíquica poderosa como ella, borrar los recuerdos de tantas personas con tanta precisión a la vez no era una tarea fácil. Estos no eran mortales comunes y corrientes, sino marines espaciales, incluso si no oponían resistencia, limpiar sus mentes no era una cuestión sencilla. N/A. En este punto, la mayoría de las legiones aún no tenían bibliotecarios. Muy bien, asintió Rus, y luego se dirigió a sus hijos. Solo tienen que recordar que un escuadrón de custodios llegó en una misión secreta y se llevó a una persona importante. No hay necesidad de preguntar por los detalles. Por el emperador. Gritaron los lobos espaciales al unísono. Axis notó que las miradas de los marines espaciales realmente parecían un poco vacías, como si un espacio en blanco se hubiera abierto en sus recuerdos. La precisión de la manipulación psíquica de Casa lo asombró. Sus poderes parecen ser incluso mayores de lo que había imaginado. A continuación viene la tripulación mortal, dijo Casa, mirando a los oficiales y sirvientes de la Armada Imperial que estaban en la parte de atrás. Las mentes de los mortales eran mucho más frágiles, lo que hacía que sus recuerdos fueran más fáciles de borrar. Casa volvió a levantar su bastón y ondas psíquicas doradas se extendieron hacia afuera. Esta vez, los soldados mortales no mostraron resistencia alguna, lo que permitió que sus recuerdos se reescribieran sin esfuerzo. Cuando los ojos del último mortal perdieron la luz, Casa finalmente dejó escapar un largo suspiro. Eso es todo. Ahora, salvo unos pocos de nosotros, nadie recordará nada del segundo primarca ni de Axis. Bien hecho, pequeña, sonrió Rus, dándole una palmadita a Casa en el hombro. Con una psíquica como ella en la futura legión, muchas cosas se volverían mucho más simples. Aún así, no pudo evitar preguntarse por qué el poder psíquico de esta chica era dorado. Se sentía diferente al de otros psíquicos, incluso extrañamente familiar, casi como el del emperador. Con la memoria de todos limpia, regresaron a sus puestos. Los 16 custodios, junto con el segundo primarca y sus hijos, abordaron el destructor Axis y los demás habían llegado, preparándose para regresar a la Sagrada Tierra. Iré a despedirlos, dijo Axis a Casa y Rus. Vamos, Axis. Despídete, pero no despiertes sospechas, respondió Rus. Después de todo, ellos alguna vez habían sido compañeros de armas. Ahora se separaban, y quién sabía cuándo volverían a encontrarse, tal vez décadas, tal vez incluso siglos después. Una despedida apropiada era lo más apropiado. Axis asintió a Rus y Casa, luego se giró y se dirigió hacia el vasto hangar del acorazado clase gloriana. Después de que Axis se fue, Rus le dirigió una mirada significativa a la mujer que estaba a su lado. ¿Qué ocurre, Lord Rus? ¿Hay algún problema? Preguntó Casa con una sonrisa. Recordó la primera vez que conoció a este hermano menor. En aquel entonces, él aún estaba dentro de la cápsula de incubación.
Sin embargo, su propia madre había sido engañada y, junto con Casa y algunos otros, había desterrado a estos hermanos a los confines de la galaxia. Tu poder psíquico me resulta muy familiar. Cuando mi padre me encontró en Fenris, el poder que usó era bastante similar al tuyo, dijo Rus. Dejar que Axis fuera al hangar no era solo una forma de despedirse de los custodios, también era una excusa para enviarlo lejos para que Rus pudiera preguntar sobre los orígenes de Casa. Los poderes de todos los psíquicos son más o menos similares. Quizás sea solo coincidencia que mis habilidades se parezcan mucho a las del emperador, respondió Casa. No eres como los demás en absoluto. Los demás psíquicos siempre transmiten una sensación siniestra cuando usan su poder. La verdad es que no me gustan la mayoría de los psíquicos, aunque el imperio dependa de ellos para tantas cosas, respondió Rus. El poder psíquico de Casa, aunque no tan brillante como el del emperador, era extrañamente cálido y carecía por completo de la frialdad escalofriante de otros psíquicos. Señor Rus, ¿ha conocido a muchos psíquicos? Preguntó Casa. Mucho. Toda nave necesita un psíquico para las comunicaciones disformes y para protegerse de los demonios de la disformidad. Las familias navegantes que nos guían incluso tienen un tercer ojo, y su fuerza psíquica no es débil, pero ninguna de ellas me hace sentir tan cómodo ni tan cálido como tú, dijo Rus. Esa sensación era algo que solo había sentido del propio emperador. Si los poderes de otros psíquicos eran caóticos, incluso un poco contaminados, entonces los poderes utilizados por Casa y el emperador eran innegablemente benévolos. Señor Rus, quizá sea porque crecí en el Palacio Imperial de Terra y fui entrenado personalmente por el mismísimo emperador. Así que mis habilidades psíquicas probablemente se acerquen más a las suyas. Aparte del emperador y Lord Malcador, soy el psíquico más poderoso de todo el imperio, dijo Casa. Los primarcas realmente eran astutos. Incluso aquellos considerados más bárbaros podrían descubrir la verdad si ella dejara escapar algunos detalles más. ¿De verdad? Axis me dijo que te consideras el tercer psíquico más poderoso del imperio, pero no es del todo cierto. Estarías al menos en el puesto 22º, dijo Rus. De hecho, había algo que no le había contado a Axis. Todos los primarcas poseían algún grado de habilidad psíquica, pero no la usaban mucho. El propio Rus era un ejemplo. La mayoría de sus hermanos tenían talento psíquico, y algunos incluso podían vislumbrar fragmentos del futuro. Ante las palabras de Rus, Casa se limitó a sonreír en silencio. Mi querido hermano, pensó. No entendiste bien a qué me refería. Quise decir que era el tercer humano más poderoso del imperio. ¿Se consideran humanos normales? Aunque sus genes provenían de su padre y su madre, después de tantas optimizaciones, cada primarca era un gigante entre los hombres, ejerciendo un poder inimaginable. Pero algunos de ellos tenían sus propias debilidades. Ni siquiera podían reproducirse con mujeres humanas normales. ¿Cuál fue la esencia de seguir adelante con la vida? Era para propagar la especie. No importaba lo fuerte que fuera alguien, siempre que fuera normal, podía producir descendencia con su contraparte biológica. Pero los primarcas no tenían esta habilidad. Eran genéticamente incompatibles con las mujeres humanas comunes. El emperador no los había castrado, simplemente nunca había creado mujeres que pudieran igualarlos. Al crear a los primarcas, su padre había elegido deliberadamente no crear una primarca femenina. Casa no sabía los métodos exactos utilizados para crearlos, pero tanto ella como su madre los entendían. Mucho de ello provenía de lo que el emperador había traído de la disformidad. Estos 21 hermanos poseían un potencial psíquico increíble. Si alguna vez aceptaran la verdadera naturaleza de la disformidad, podrían despertar poderes incluso mayores que los de Malcador, solo superados por el emperador. ¿Por qué no respondes a mi pregunta, niña? Presionó Rus. Por favor, no me llames niña, Lord Rus. Aunque seas un primarca, si hablamos de edad real, soy mayor que tú, dijo Casa. Eres un perpetuo. La expresión de Rus cambió por la sorpresa. Había sido parte del imperio por más de 20 años, por lo que no era un ignorante. Oficialmente, el imperio solo tenía dos perpetuos reconocidos públicamente: el emperador y Malcador. Pero en realidad, había otros. Durante la era de los conflictos, unos cuantos perpetuos en Terra habían elegido servir al emperador. Los humanos perpetuos no morirían de viejos y sus cuerpos eran casi indestructibles. Así es.
Puedes pensar en mí como un perpetuo, respondió Casa. Aunque no tenía los formidables poderes regenerativos de otros perpetuos, como alguien que heredó los genes del emperador, ella también podía vivir para siempre. Axis y yo vamos a visitar a otro hermano mío. Un primarca con los poderes psíquicos más fuertes entre nosotros. Quizás puedan intercambiar opiniones. El planeta en el que vive es muy abierto a los psíquicos, y hay muchos poderosos allí, señorita Casa, dijo Rus. Al parecer, descubrir la verdadera identidad de esta chica no sería tan sencillo. Casa sonrió y asintió a Rus. De verdad que estaba deseando conocer a otro hermano con una capacidad psíquica tan inmensa. Y, por otro lado, el eje había llegado al hangar del acorazado clase Gloriana. 16 custodios con armadura dorada ya estaban reunidos y esperando. César dio un paso adelante y saludó solemnemente. Capitán Axis, por favor, tenga cuidado. Axis sonrió y devolvió el saludo. César y todos vosotros, os deseo un buen viaje. Capitán Escudo Axis, esperamos su regreso a la Sagrada Terra para liderarnos nuevamente, dijo César, y los otros custodios asintieron en señal de acuerdo. Axis asintió y volvió su mirada hacia el segundo primarca y sus hijos. Hijos míos, suban primero a la nave. Tengo algo que hacer, dijo el segundo primarca, indicándoles que subieran al transporte. A esos marines espaciales ya les había borrado la memoria Casa, por lo que no sabían la identidad actual de Axis. Era mejor dejarlos ir primero. Los guerreros de la Segunda Legión se inclinaron ante su padre y luego, bajo la vigilancia de los custodios, subieron a la nave de transporte. Cuando los 4 transportes estuvieron llenos, partieron hacia un destructor que esperaba cerca. Ahora solo quedaba un transporte en el enorme hangar. Este último se llevaría al segundo primarca y a los 16 custodios. Honorable primarca, ¿se siente mejor? Preguntó Axis cortésmente. Me siento mucho mejor ahora, señor Axis. Gracias por salvarme. Si no fuera por usted, estaría muerto y no quedaría la Segunda Legión, respondió el segundo primarca. Aunque solo había regresado por una noche, su notable intelecto de primarca y su capacidad de aprender significaban que ya había comprendido mucho. También sabía que debía su supervivencia al hombre que tenía delante. Me alegra oír eso, honorable primarca. ¿Puedo saber su nombre? Nos conocemos desde hace tiempo, pero aún no sé cómo llamarlo, preguntó Axis. Me llamo Nicholas Carl. De ahora en adelante puedes llamarme simplemente Carl, dijo Carl. Entonces, Lord Carl, le deseo un buen viaje. Que reconstruya la Segunda Legión y se una de nuevo a la Gran Cruzada, luchando por toda la humanidad, dijo Axis. Señor Axis, jamás olvidaré lo que ha hecho por mí y por la Segunda Legión. Si alguna vez necesita mi ayuda, siempre que no sea una traición al emperador, sea lo que sea, puede acudir a mí. Le ayudaré incondicionalmente, respondió el segundo primarca con solemnidad, poniéndose de pie para dirigirse a Axis. Axis en realidad se sintió un poco avergonzado, después de todo, había eliminado más del 90% de los hijos de Carl, aunque ya habían caído bajo el control de los Xenos. Aún así, un favor de un primarca no era poca cosa, por lo que Axis lo aceptó gentilmente. Entonces no me andaré con rodeos, Lord Carl, respondió Axis con una sonrisa. Adiós, Lord Axis. Espero que algún día podamos luchar codo con codo, dijo Carl, saludando a Axis antes de abordar el último transporte con los 16 custodios. Juntos, se dirigieron hacia el crucero en el que Axis y los demás habían llegado originalmente. De pie en la cubierta del hangar, viendo al destructor alejarse lentamente, Axis se llenó de emociones encontradas. A partir de ese momento, comenzaría una nueva vida, ya no sería un custodio, sino un marine espacial lobo espacial. En ese momento, se estaba llevando a cabo una gran fiesta en el Salón de los Lobos Espaciales, una celebración realizada para Axis, llena del espíritu salvaje de Fenris. Oye, Axis. Ven aquí y prueba este hidromiel hecho especialmente para ti. Gritó Rus, sosteniendo un cuerno gigante para beber. Casa levantó su vaso junto a Rus, señalando hacia Axis. Jaja. Esta noche no me voy hasta emborracharme. Dijo Axis con una amplia sonrisa, caminando hacia la celebración en su honor. Esa noche, todos bebieron hasta quedar atontados. Únete a mi Patreon para 18 capítulos avanzados. Patreon.com/iPod. Voy a repetir lo que dije ayer. Esta historia tiene más de 400 lectores diarios.
Incluso si solo la mitad de ustedes, mis lectores, donaran una piedra de poder al día, me vería obligado a subir un capítulo extra cada día de la semana. Este brindis es por ti, Lord Axis. Bienvenido de nuevo a la manada. Un lobo espacial proveniente de Fenris se puso de pie y levantó su copa en honor a Axis. Jaja. Te recuerdo. Cuando Rus y yo hacíamos esos concursos de comida, tú preparabas toda la comida. Dijo Axis, levantando su copa en respuesta. Siempre que él y Rus organizaban concursos de comida, muchos de los guerreros tribales fenrisianos los animaban desde la barrera. Así es. En aquel entonces, cargar con toda esa comida nos dejaba agotados, dijo otro lobo espacial, ya borracho y tambaleándose en su asiento. ¿Te acuerdas de mí, Lord Axis? Claro que sí. Los recuerdo a todos. Recuerdo la vida en Fenris, las cacerías, las competiciones, y cada vez que tuve que darles una lección, saludó Axis con cariño a los lobos espaciales. Cada capitán de compañía, o señor lobo, como se les llamaba ahora, recibía un gesto o una palabra de él. La mayoría de los guerreros estaban genuinamente entusiasmados con el regreso de Axis. Sin embargo, unos pocos solo asintieron cortésmente. Estos no eran lobos espaciales nacidos en Fenris, sino miembros de la Sexta Legión que había sido reunida por el emperador en la Sagrada Terra mucho tiempo antes. Nunca les importaron mucho las costumbres salvajes de Fenris. Lord Axis es el que mejor come en todo Fenris, y además del padre lobo, es el más fuerte. Dijo un lobo espacial muy achispado, levantando su copa. Así es. Incluso de niño, la fuerza de Lord Axis ya superaba a la de todos los demás guerreros tribales, intervino otro guerrero. Rus, sentado a la cabecera de la mesa, sonrió tranquilamente. El guerrero más fuerte entre los lobos espaciales ahora no era él, era Axis. Incluso si aprovechara su propio poder psíquico oculto, todavía no sería rival para Axis. Esa energía llamada ki era simplemente demasiado destructiva. Y Axis ni siquiera había mostrado toda su fuerza todavía. Entonces, ahora que Lord Axis se ha transformado en Astartes, debe ser aún más poderoso, ¿verdad? Después de todo, tu cirugía se realizó en la mismísima Sagrada Terra, y eres el único entre los lobos espaciales que pudo estudiar allí. Una voz poco armoniosa resonó desde el salón de banquetes. El que hablaba era otro señor lobo, aunque prefería llamarse a sí mismo el séptimo capitán de marina de la Sexta Legión. Desde el regreso del primarca, los rangos y títulos de los marines espaciales habían cambiado. Los capitanes marines ahora eran llamados señores lobo, los guardias del primarca eran llamados guardia lobo, el emperador era llamado padre de todo y el primarca era llamado padre lobo. TL/N. Estos no son estrictamente canon, pero pueden considerarse cambios introducidos por Axis. Por supuesto, dijo un exmiembro de la tribu, sonriendo y claramente anticipando un espectáculo. Creo que Lord Axis es ahora el más fuerte de la manada, además del mismísimo padre lobo. Otros lobos espaciales se unieron rápidamente, alardeando de la fuerza de Axis. Recordaron que a los 6 años, Axis ya podía superar a todos los animales salvajes de Fenris y atrapar sin ayuda presas enormes que necesitarían docenas, incluso 100 hombres para abatir. Algunos lobos espaciales sentados entre la multitud también reconocieron a Axis. Cuando llegaron a Fenris, este niño siempre había estado al lado de Lord Rus. Más tarde, el emperador se lo llevó, solo para regresar hoy. En aquel entonces, pensaron que una vez que terminara su transformación de Astartes, le enseñarían las reglas que todo nuevo recluta necesitaba aprender. Bueno, ahora era su oportunidad. Después de todo, pelear era una tradición fenrisiana, de ninguna manera este chico los rechazaría, ¿verdad? Jaja. Axis es mi pequeño cachorro, rió Rus. El emperador lo llevó a la Sagrada Terra, donde recibió el mejor entrenamiento de combate y una transformación Astartes impecable. Ahora que ha regresado a la Legión, por orden del emperador, Axis servirá como capitán de la marina, un señor lobo. Ante estas palabras todo el salón quedó en silencio. Muchos lobos espaciales habían asumido que, incluso si Axis era el hijo adoptivo del padre lobo, tendría que comenzar como un recluta básico a su regreso. Nadie esperaba que el padre lobo lo nombrara inmediatamente señor lobo, especialmente por orden del emperador. Gran padre lobo, ¿no va esto contra la tradición? Protestó un lobo. Así es, gran padre lobo. Nuestras 13 compañías ya tienen sus propios señores lobo. Todos amamos y respetamos a nuestros señores lobo.
No hay puestos vacantes para uno nuevo, objetó otro lobo espacial. Las compañías se reformarán y se formará la 14ª compañía de los lobos espaciales, convirtiéndolo en nuestro 14º señor lobo, anunció Rus. Cada gran compañía de los lobos espaciales tenía varios miles de guerreros, y la legión misma ahora contaba con decenas de miles. Era hora de ampliar su organización. Incluso si formamos una nueva compañía, el comandante debe ser elegido entre el grupo actual. Axis acaba de unirse a nosotros. Como mínimo, debería dedicar una década o más a perfeccionarse primero. Objetó un viejo lobo espacial. Había servido como Astartes durante 50 años y originalmente había sido seleccionado como recluta en la Sagrada Terra. Esta es la orden del emperador, y Axis ya posee fuerza de sobra. Entre los lobos espaciales, la fuerza siempre es la que más habla. Si alguno de ustedes se opone, desafíen a Axis ahora mismo. Si logran derrotarlo, lo nombraré comandante de la 14 Gran Compañía, el 14 Señor Lobo, declaró Rus. Los fenrisianos nunca detenían una pelea, alentaban a sus hijos a resolver las cosas con los puños. Los buenos hermanos resolvieron sus conflictos con una pelea y todo quedó olvidado después. Rus recordó cómo él y Horus una vez no se llevaron bien, pero después de una buena pelea, la actitud de Horus hacia él mejoró mucho. Rus creyó ingenuamente que fue la pelea fraternal lo que hizo cambiar de opinión a Horus. Aunque la verdad era que Horus simplemente se había dado cuenta de que tenía 20 hermanos, y el amor del Padre Todopoderoso inevitablemente se dividiría entre todos ellos. Si se trataba de logros, Axis ya había eclipsado a casi todos en la sala. Dejando a un lado la armadura de batalla, los exploradores e incluso la nave más rápida que la luz que había proporcionado al Imperio cuando era niño, sus hazañas recientes, rescatar al segundo primarca y aniquilar a decenas de miles de marines espaciales de un solo golpe, fueron simplemente incomparables. Por supuesto, esos recuerdos habían sido borrados, por lo que esos méritos no fueron atribuidos oficialmente a Axis. De lo contrario, Rus no habría tenido ningún problema en convertirlo incluso en el segundo al mando de la Legión. Pero como hubo objeciones, pues que luchen por ello. Quien ganara se convertiría en el jefe. Así es. Si alguien quiere desafiar la autoridad del 14 capitán de la Marina, el 14 señor lobo de la manada, adelante. Axis dejó la carne que tenía en la mano, juntó las palmas y habló en voz alta, su voz resonó en todo el pasillo. Comprendió que Rus quería que estableciera su propia autoridad dentro de los lobos espaciales y mostrara su fuerza. Si ese fuera el caso, no se iba a contener. De acuerdo. Yo iré primero. Un lobo espacial se levantó y caminó hacia el centro del salón, haciendo señas a Axis. Axis sonrió levemente. Tú solo no me bastas. Si no estás convencido, vengan todos a la vez, no importa cuántos, vengan juntos. Gritó Axis, y su voz resonó por la sala. Ja ja ja. Axis tiene razón. Si alguien está insatisfecho, a por él. Si logran derrotar a Axis, el último en pie será el nuevo señor lobo. Se rió Rus, estrellando su taza contra la mesa. Estoy dentro. Yo también. Señor Axis, déjenos ver su fuerza. En un abrir y cerrar de ojos, más de 100 lobos espaciales veteranos entraron en la arena, todos sin servo armadura, dispersándose y poniéndose en posición. Rus y los guerreros fenrisianos golpeaban los puños sobre las mesas, marcando un ritmo similar al de los tambores de guerra de Fenris. Axis sonrió, giró los hombros y una luz salvaje brilló en sus ojos. Más de 100 musculosos lobos espaciales lo rodeaban, ansiosos por la batalla, su sed de sangre y el olor a cerveza llenaban el aire. Vamos, hermanos. Gruñó Axis, y su voz resonó como un trueno por todo el salón. Un veterano lobo espacial de 2 metros de altura cargó primero, rugiendo mientras lanzaba su puño directo a la cara de Axis. Axis inclinó la cabeza a un lado para esquivar, luego contraatacó con un uppercut de derecha, su puño aterrizó de lleno en la mandíbula del veterano. ¡Bam! El enorme cuerpo del veterano fue levantado y se estrelló a varios metros de distancia, quedando inconsciente al instante. La multitud estalló. Al ver que su camarada caía de un solo golpe, varios guerreros más cargaron a la vez. La figura de Axis se volvió borrosa y en un instante apareció ante el grupo, barriendo con su pierna derecha como un látigo de acero, derribando a varios lobos en rápida sucesión. Con su mano izquierda atrapó un puño, giró y arrojó al atacante al suelo.
Su codo derecho golpeó a otro en las costillas y, con un claro crujido de hueso, el lobo espacial se desplomó, vomitando bilis. Dos guerreros atacaron desde ambos lados, uno fue a la cintura de Axis, el otro apuntó con un puñetazo a su sien. Axis resopló y se hizo a un lado, encerrando su brazo izquierdo alrededor del cuello del que le agarraba la cintura como si fuera una prensa de hierro, luego lo levantó como un escudo humano. Estallido. El fuerte puño del otro se estrelló contra la cara de su propio camarada, rompiéndole la nariz y salpicando sangre por todas partes. Antes de que el atacante pudiera reaccionar, la pierna de Axis se disparó, las costillas se rompieron audiblemente mientras el guerrero salía volando como un cometa roto. 5 veteranos más se apresuraron a entrar, con la esperanza de abrumar a Axis con sus números, pero él solo se rió salvajemente y sus puños atacaron en una ráfaga, rápido como un huracán. Los guerreros apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que sus rostros fueran destrozados por una rápida sucesión de golpes. Los pómulos se hicieron añicos y se tambalearon hacia atrás antes de estrellarse contra el suelo. En cuestión de momentos, los 5 veteranos que se habían abalanzado sobre Axis estaban tendidos en el suelo. Sí, lo logramos. 200 PS. Aquí está tu capítulo extra. Todos quedaron atónitos ante la fuerza de Axis. En un abrir y cerrar de ojos, más de una docena de lobos espaciales habían sido derribados. Como la pelea recién había comenzado, los lobos espaciales no habían atacado todos a la vez. Llegaron a Axis en oleadas, pero el resultado fue el mismo. Axis los derribó a todos con la misma facilidad con la que aplasta a un niño. Bang. 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 Liderados por Rush, los lobos espaciales circundantes levantaron sus jarras y golpearon la mesa con entusiasmo. Ya os lo he dicho, venid a por mí todos a la vez, si no, no tendréis ninguna oportunidad, dijo Axis con frialdad, aplaudiendo como si sacudiera el polvo y burlándose. Con esa actitud arrogante, cualquiera que lo viera querría darle un puñetazo. Maldita sea. Todos juntos. Sí. Vamos a darle una lección a este niño. Cargar. Cada vez más lobos se unieron a la pelea, atacándolo hasta que casi 80 lobos espaciales lucharon contra él al mismo tiempo. Ahora empieza el verdadero espectáculo. Juju. Vamos, Axis, arrójalos a todos. Animó Casa, levantando su taza, observando el caos con deleite y con aspecto algo achispada. Para ser honesto, ver a un grupo de hombres peleando fue bastante entretenido, el mero impacto del puño contra la carne fue puro espectáculo. Bien hecho, chicos. Sigan peleando. Gritó Rush, dando una palmada en la mesa y riendo a carcajadas. Esto era la vida en Fenris. Por Rush. Los lobos espaciales alzaron sus jarras en un aplauso estridente. Axis movió entre la multitud como un fantasma, con los puños destellando y cada golpe destrozando las defensas de sus oponentes con una fuerza abrumadora. Un rodillazo en las costillas destrozó los huesos de un lobo, dejándolo de rodillas, tosiendo sangre. Un codazo de Axis noqueó a otro que intentó emboscarlo desde un costado, haciendo que el pobre hombre cayera con los ojos en blanco. Agarró a un tipo por el pelo y le golpeó la cara contra su propia rodilla. El crujido repugnante de una nariz rota resonó mientras la sangre manchaba las botas de Axis. La lucha solo se volvió más feroz. La sala resonó con el crujido de los huesos al romperse y los rugidos de guerreros furiosos. Axis luchó más fuerte cuanto más tiempo pasaba, su cuerpo estaba salpicado de sangre, pero ni una gota era suya. Sus movimientos eran tan rápidos como un rayo, su fuerza tan inamovible como una montaña. Con cada golpe, otro lobo espacial caía. Fue una masacre unilateral. Incluso con más de 100 lobos espaciales atacando juntos, no pudieron poner un dedo sobre Axis. Ni siquiera estaba usando ki. Era un combate físico puro. Y aún así, solo con su abrumadora fuerza, dominó a todos y cada uno de ellos. Al ver esto, incluso los que estaban observando desde el banquete no pudieron contenerse más. Dejando a un lado sus tachas, lanzaron un grito de batalla y cargaron. El número de combatientes aumentó de 100 a 200, luego a 300. Las tazas volaron por el aire, y lo mismo hicieron los lobos espaciales, golpeados y arrojados por el eje como muñecos de trapo.
Después de aproximadamente una hora, Axis estaba solo en el centro de la sala, estirando su cuerpo, rodeado por un mar de lobos espaciales caídos, al menos 1000 de ellos yacían esparcidos a sus pies. No se cansaba, pero ni siquiera él podía ocultar sus respiraciones profundas. A lo lejos, en la esquina, algunos marineros mortales y miembros de la tripulación de la Armada Imperial observaban la escena con terror. Una pelea entre gigantes en el comedor del barco fue simplemente demasiado para ellos. Eje. Eje. Axis. Los lobos que aún podían mantenerse en pie corearon el nombre de Axis en una celebración salvaje. Derrotar a 1000 lobos espaciales él solo fue una hazaña increíble. Incluso su gran padre, Rus, difícilmente podría haberlo hecho mejor. ¿Qué esperan? Vengan aquí y llévenlos a la enfermería. Rus hizo un gesto a las tropas de apoyo mortales para que entrarán y se llevarán a los lobos derrotados. Finalmente, saliendo de sus pensamientos, escuadrones de marineros mortales y personal de apoyo entraron arrastrando los enormes cuerpos de los lobos espaciales a camillas y llevándoselos, uno tras otro. Esta noche, los boticarios y médicos estarían trabajando horas extras. Probablemente ni siquiera habría suficientes camas para el tratamiento, pero no importaba. Después de todo, Axis se había contenido un poco. Aunque muchos tenían huesos rotos o estaban golpeados y magullados, ninguna de las heridas ponía en peligro la vida. Para unas tartes, un par de días de descanso solucionarían todo. Ja ja ja. ¿Queda alguien que se oponga? ¿Alguien que piense que Axis no debería ser el nuevo señor Lobo, el capitán de la 14ª compañía de marines? Rus se levantó y observó la sala con voz resonante. Esta noche había consolidado completamente la posición de Axis entre los lobos. A partir de ahora, todos los lobos espaciales tuvieron que aceptar el hecho. Después de Rusia, el eje era el más poderoso entre ellos. Por el joven señor Lobo Axis. Todos los lobos espaciales se pusieron de pie al unísono, alzando sus jarras para brindar por él. Axis sonrió levemente, dio un paso adelante, agarró una taza de hidromiel y la bebió de un trago. Una vez retirados los heridos, el festejo continuó. La fiesta se prolongó desde la noche hasta el amanecer y hasta la noche siguiente. Algunos de los lobos menos heridos incluso regresaron de la enfermería para seguir bebiendo. No fue hasta la tercera noche que la celebración salvaje finalmente terminó. Incluso alguien con el físico monstruoso de un Saiyan como Axis quedó tambaleándose por la cantidad de alcohol. Decenas de miles de lobos espaciales se acercaron, uno tras otro, para brindar por él. Axis perdió por completo la noción de cuánto había bebido. 2 lobos espaciales, todavía bastante sobrios, ayudaron a Axis a llegar a la puerta del baño, ambos balanceándose mientras caminaban. Jaja. Joven señor Lobo, descansa bien esta noche. Pronto elegiremos a tu escuadrón entre los nuevos reclutas. Axis, medio inconsciente, les dirigió una sonrisa de borracho y eructó estruendosamente, llenando la habitación con el hedor a licor. Muy bien, váyanse ustedes dos. Déjenme el resto a mí. Yo me encargaré de Axis, dijo Casa, que había salido de la nada, con una sonrisa pícara y achispada. Los dos, también bastante borrachos, asintieron y salieron tambaleándose de la habitación. Axis se desplomó sobre la cama, roncando tan fuerte que podía hacer temblar las paredes. Detrás de él, una cola grande y esponjosa se movía de un lado a otro. Casa se sentó en el borde de la cama y acarició la cola de Axis, era gruesa y sorprendentemente áspera, casi como la cola de un mono. En el momento en que lo agarró, Axis se puso rígida. Una de las debilidades de un Saiyajin era su cola. Si alguien la agarraba, toda su fuerza se desvanecería y quedaría indefenso. Aunque esta debilidad podía eliminarse mediante entrenamiento, Axis aún no había terminado ese entrenamiento. Al ver que Axis se congelaba, Casa se dio cuenta inmediatamente de que había algo especial en su cola. Así que esa es la debilidad del niño. No es de extrañar que normalmente lo mantenga enrollado alrededor de su cintura dentro de la armadura. Axis, ¿estás dormido? Preguntó Casa, inclinándose sobre él. Milímetros, Axis solo logró murmurar algo como un borracho, enterrando su cara en la almohada. Casa le dio unas palmaditas en el hombro unas cuantas veces más, asegurándose de que estaba realmente inconsciente, luego se dirigió de puntillas a la puerta y la cerró con llave. Ella se deslizó hasta el baño de Axis para ducharse, lavando el hedor a licor. Mocosa con tu actitud, esta noche eres toda mía.
Una sonrisa pícara se extendió por su rostro mientras el agua fría le caía sobre la cara. Después de envolverse en una bata de baño, Casa volvió a salir. Axis, ¿quieres jugar un juego divertido? Solo dame tu semilla genética, bromeó Casa. Milímetros, ¿eh? ¿Seguro? Murmuró Axis, demasiado borracho para saber qué estaba pasando. Había estado bebiendo durante 3 días y 3 noches, y su cerebro, a falta de una mejor expresión, estaba completamente frito. Entonces, vamos a batirnos en duelo. A ver quién gana. Dijo Casa con una sonrisa maliciosa. Los dos comenzaron una feroz batalla. Axis tomó la primera torreta en el carril inferior, luego avanzó rápidamente por el carril central, irrumpió en la jungla y robó el beneficio rojo de Casa. Casa no estaba dispuesta a dejar que él lo tuviera todo a su manera. Ella realizó un contraataque exitoso en el terreno elevado, manteniendo su posición en el carril superior. Luego se escabulló río abajo y robó uno de los dragones de Axis. Cargando hacia el foso del varón en el carril superior, Casa intentó robar el gran beneficio para una remontada ganadora del juego, pero Axis la emboscó en la jungla, dio vuelta a la situación y envió a Casa de regreso a la base. Con la mejora del varón, el eje arrasó el carril central, aplastó la segunda torreta y asaltó el terreno elevado. Casa estaba furiosa, pero impotente. Ella solo podía atrincherarse en la base, defendiendo sus últimas 2 torretas del implacable asalto del eje. Pero ante una fuerza abrumadora, toda resistencia fue inútil. Los carriles superior e inferior fueron rápidamente atravesados, y Axis avanzó hasta el Nexus, destruyéndolo finalmente con una espectacular explosión de fuegos artificiales. El feroz duelo había terminado. A la mañana siguiente, Axis se despertó aturdido. Lo primero que vio fue una cabeza de cabello dorado que le cubría el pecho desnudo. El leve aroma del perfume flotaba en el aire, enmascarando ligeramente el olor de otra cosa. Había una niña suave durmiendo en sus brazos. El tacto sedoso de su cuerpo dejaba claro que no estaba soñando. Ah, ah. Maldita seas, zorra. Axis se quedó sin palabras. Los chicos realmente necesitan protegerse cuando están fuera de casa, de lo contrario, podrían caer en las trampas de una zorra. Deja de gritar, Axis, me estás tocando el pelo. Se quejó Casa, empujándolo. ¿Qué? ¿Por qué estás en mi habitación? Obviamente, vine por tu semilla genética. Respondió Casa con una sonrisa, abriendo los ojos. Axis se incorporó bruscamente. El dolor punzante de la resaca y los recuerdos confusos le dificultaban orientarse. Se miró a sí mismo y luego a Casa, que yacía a su lado. Su cabello dorado se derramaba sobre su almohada mientras ella descansaba perezosamente, apoyando su barbilla y con una expresión de satisfacción en su rostro. Con un suspiro de impotencia, Axis presionó su mano contra su frente, incapaz de entender las intenciones de Casa detrás de todo esto. ¿Robarle su semilla genética? Menudo chiste. Para empezar, ni siquiera tenía algo así. Incluso si se embarazaba, cualquier hijo mitad Saiyajin que diera a luz no heredaría su ki. En el mejor de los casos, sería un custodio más fuerte, pero un Saiyajin sin ki no era tan impresionante. Axis ni siquiera estaba seguro de si transformaciones como la de Gran Simio o Super Saiyan serían posibles sin ki. Sin esa energía, esas formas podrían no funcionar en absoluto. ¿Por qué hiciste todo esto, Casa? Preguntó finalmente Axis. Siendo sinceros, Casa era bastante atractiva según cualquier estándar convencional, con una figura y una piel casi perfectas. Pero su condición de psíquica y enviada del emperador siempre despertaba la desconfianza de Axis. Axis, estoy en una posición en la que tengo que buscar tu protección. Eres fuerte, tienes una personalidad agradable y me das seguridad. Casa se incorporó mientras hablaba, mirando a Axis a los ojos. Axis se frotó las sienes, no sabía qué hacer con esas palabras. La constitución Saiyan le permitió recuperarse del alcohol rápidamente, pero los recuerdos de la noche anterior solo se volvieron más claros con cada segundo. La bata de baño de Casa, ese choque casi primario y. Esa maldita cola. Me agarraste la cola. Los ojos de Axis se abrieron de par en par al comprender de repente. Casa extendió sus manos inocentemente, con una genuina sonrisa de alegría extendiéndose por su rostro. ¿Cómo iba a saber que tu debilidad era tan linda? Con solo tocarte, te debilitaste por completo, completamente a mi merced.
En serio, esa realmente era la única debilidad importante de los Saiyans, pero se podía entrenar para superarla con esfuerzo. Parece que necesitará trabajar en eso en el futuro. Quizás comenzaría enganchando objetos pesados con su cola o dejando que la gente lo agarrara durante períodos prolongados para eliminar su sensibilidad. Axis respiró hondo, sus ojos negros clavados en los de Casa. Escucha, Casa, no me importa en qué tipo de lío estés metida para sentirte insegura, que necesite mi protección, o si tienes algún motivo oculto. Pero lo que hiciste aquí fue demasiado. Si hubieras necesitado mi ayuda, podrías haberme preguntado directamente. Te habría ayudado, solo por el hecho de que te conozco desde hace 3 meses. Casa permaneció en silencio por un segundo, con la mirada dirigida hacia abajo y vacilando por primera vez después de despertarse. Ella empezó en voz baja. Tengo algunos secretos, pero créeme, es mejor que no los sepas ahora. No eres lo suficientemente fuerte. Ella había buscado a Axis únicamente para encontrar un respaldo poderoso. Ella no quería en absoluto volver a estar encerrada en las mazmorras de su padre. No puedo ayudar con cosas que ignoro, respondió Axis. Todos tenemos secretos, Axis. Puedo guardar los tuyos. Incluso puedo contarte los míos. ¿Pero puedes guardarme los míos? Preguntó Casa, recuperando la claridad en sus ojos. ¿Se trata del emperador, no? Axis lo entendió al instante. El poder psíquico dorado de ese día lo había delatado. Soy la hija del emperador. La hija que tuvo prisionera durante un siglo entero, dijo Casa finalmente. ¿Eres un primarca? Preguntó Axis ligeramente sorprendido. Encarcelada durante un siglo, pero aún luciendo como si tuviera 18 o 19 años y... ¿Podría esta mujer ser realmente una primarca? Soy la hija natural del emperador, concebida con una mujer, no uno de esos primarcas creados artificialmente. Hay una diferencia fundamental entre nosotros, tienes que entenderla, dijo Casa con firmeza. ¿Una hija natural? Entonces, ¿por qué te encarcelaron? ¿Y cómo has vivido tanto? Insistió Axis. Heredé el gen perpetuo del emperador. Mientras nadie me mate, siempre luciré así. En cuanto a por qué me encerraron, es un secreto que no puedo revelarte, Axis. Es mejor que no lo sepas. Es por tu bien. Casa negó con la cabeza con decisión. Todo el asunto sobre ella y su madre dispersando a los primarcas por todo el universo era un absoluto secreto imperial. También era la inquebrantable meta del emperador. A Axis le parecía bien saber que era la hija del emperador. Pero si él supiera que ella y su madre fueron las responsables de expulsar a los primarcas a los confines de la galaxia, eso sería una mala noticia. Axis entrecerró los ojos. Una psíquica, hija del emperador, encarcelada por su propio padre. ¿Pudo haber conspirado con Caos o algo así? No, no puede ser. Si lo hubiera hecho, ya estaría muerta, no habría sido liberada y colocada a su lado por el emperador, y su poder psíquico no se sentiría tan divino o puro. El emperador tenía tolerancia cero hacia la corrupción del caos. De repente, Axis recordó algo. Axis recordaba vagamente algunos sucesos de su vida pasada. Una vez que su mente se concentró en ellos, pudo desenterrar los detalles. El emperador una vez tuvo una relación con una perpetua llamada Erda, quien luego lo traicionó. Ella había exiliado a los primarcas, las minuciosas creaciones del emperador, en la disformidad, dispersándolos por toda la galaxia. Esto obligó al emperador, durante la Gran Cruzada, a recorrer las estrellas en busca de sus hijos perdidos, y eso, a su vez, condujo a muchas de las tragedias de los primarcas. ¿Pudo estar involucrada esta muchacha? Si hubiera sido cualquier otra persona, el emperador lo habría borrado sin dudarlo. Pero por su propia hija, se había aferrado a ese último vestigio de humanidad. Ella había estado prisionera en las mazmorras hasta que apareció Axis, y solo entonces Casa fue asignada a su lado como oficial de enlace. Axis recordó que cuando los custodios fueron enviados lejos, Casa parecía especialmente encantada. Claramente no le agradaban los custodios. Debieron ser los custodios, específicamente los guardianes de las sombras, quienes la habían custodiado durante su encarcelamiento bajo las mazmorras de la Sagrada Tierra. Lo entiendo, dijo Axis con un suspiro después de un rato. Tu secreto está a salvo conmigo. No me meteré más en sus asuntos. También me guardaré para mí tu identidad como hija del emperador, dijo Axis finalmente.
Después de todo, ya había adivinado la mayor parte de su secreto de todos modos. Gracias por tu comprensión, Axis. Créeme, me convertiré en tu mejor aliada, suspiró Casa aliviada, soltando sin darse cuenta la sábana. Quédate a mi lado de ahora en adelante, respondió Axis, suspirando una vez más. Él quería hablar sobre lo que ella había hecho, pero no parecía el momento para una conversación como esa. A juzgar por el temblor de sus manos en ese momento, podía adivinar que estaba realmente conmocionada por su encarcelamiento. Tendría que encontrar algún tiempo para hablar con ella sobre eso, pero no ahora. En cuanto a hablar de matrimonio y cosas similares, Axis consideró que era un poco prematuro. No se conocían desde hacía mucho tiempo, solo unos pocos meses en realidad. Además, ambos tenían una larga vida por delante. No había prisa. Justo cuando ambos estaban hablando, el acorazado clase Gloriana de repente emitió un anuncio a todo el barco. Tormenta de disformidad detectada, leve. Marineros y tripulación mortales, permanezcan en sus aposentos. Nadie debe salir durante el tránsito de disformidad. Marines espaciales, preséntense en los pasillos y eliminen cualquier entidad hostil. Al viajar a través de la disformidad, siempre existía la posibilidad de encontrarse con una tormenta disieme. Incluso con la protección de un campo Geller, algunos demonios de la disformidad aún podían colarse a través de sus brechas. Era una realidad en este mundo, imposible de prevenir por completo. Incidentes como este eran raros, pero esta vez, Axis y su grupo no tuvieron tanta suerte. En el crucero en el que había viajado antes, Axis había pasado la mayor parte del tiempo en su cabina o en la sala de entrenamiento. Ese viaje había transcurrido sin una sola tormenta de disformidad, por lo que ningún demonio se había colado. Casa miró a Axis, quien hizo lo mismo. Ambos asintieron. Salgamos juntos. Te explicaré algunas cosas por el camino, dijo Casa mientras saltaba rápidamente de la cama, recogiendo sus ropas esparcidas. Esta era la oportunidad perfecta para darle a Axis un curso intensivo sobre los demonios de la disformidad, algo que su padre le había encomendado. Cualquier rastro de su anterior vulnerabilidad había desaparecido por completo. Axis se tomó un segundo para admirar la belleza de la mujer. Ella realmente era hermosa. Axis se levantó y se puso su traje de combate hecho a medida, que solía usar a bordo de la nave. Era bastante resistente y cómodo, mientras que su armadura de poder solo servía para aventurarse al exterior. Cuando estudiaba con Malcador en el Palacio Imperial, Malcador le había enseñado la teoría del viaje disieme. Pero nunca había entrado en detalles sobre los demonios de la disformidad, solo que algunas entidades de la disformidad ocasionalmente se colaban en una nave, y mientras fueran destruidas, no habría ningún problema. Por supuesto, como transmigrador, Axis sabía mucho más que la mayoría, como la existencia de los 4 dioses del caos que incluso los primarcas no entendían del todo. Ahora que lo pienso, tener con Casa atraería la atención de Slaanesh. ¿Estás soñando despierto ahora mismo? No. Prepárate para el combate. Estás a punto de ver a los verdaderos habitantes de la disformidad, sus nativos, comúnmente conocidos como demonios del caos, le advirtió Casa. Vámonos, respondió Axis, asintiendo con la cabeza hacia Casa, y los dos salieron juntos de la cabina. A estas alturas, muchos de los lobos espaciales ya estaban armados y preparando defensas. Tan pronto como apareció Axis, lo saludaron con gestos de reconocimiento. Señor Lobo Axis. ¿Por qué no llevas puesta tu servoarmadura? ¿Estas criaturas de la disformidad son increíblemente peligrosas?, preguntó uno de los lobos espaciales. Los demonios de disformidad pueden ser bastante poderosos. Sin una servoarmadura, incluso un marine espacial corría el riesgo de resultar herido o morir. Está bien. Incluso sin mi servoarmadura, puedo con estas entidades de disformidad. Y no os preocupéis, Casa es una psíquica poderosa. Estaremos bien, les aseguró Axis. En ese momento, una ola de niebla violeta rosada barrió la nave, y la risa alegre y melodiosa de una mujer resonó en los oídos de todos. Jejeje. Esa risa estaba cargada de un placer y una tentación que las palabras difícilmente podrían describir. En el instante en que lo escuchó, Casa frunció el ceño y levantó su bastón, desatando una barrera psíquica dorada para proteger al grupo. Un escudo de energía dorado envolvió a Axis y a los lobos espaciales más cercanos, protegiéndolos de los efectos de esa risa espeluznante.
En el instante en que escuchó la risa, Casa reconoció inmediatamente el tipo de demonio al que estaban a punto de enfrentar. En la disformidad, había 5 tipos de demonios. Estaban los demonios de Corne, que representaban la ira, la guerra y el derramamiento de sangre, y los demonios de Nurgle, que encarnaban la plaga, la enfermedad y el contagio. Luego estaban los demonios de Tseentch, maestros de la magia, el cambio y las astutas intrigas. Y, por supuesto, los demonios de Slaanesh, que representaban la lujuria, el placer y la sensación. Por último, estaban los llamados Caos Indiviso, que no pertenecían a ningún dios del caos en particular, sino que adoraban a los 4 dioses del caos principales como un solo panteón. De los 5 tipos, los indivisos fueron, con excepción, los más fáciles de tratar. Sin embargo, los demonios de Nurgle y Slaanesh fueron de lejos los oponentes más duros. Dondequiera que estos dos aparecían, traían peste, alucinaciones y tentación. Allá donde caminaba un demonio de Nurgle, estallaban enfermedades de todo tipo, y estas no eran enfermedades normales, sino plagas transmitidas por la disformidad que ninguna medicina humana podía curar o incluso defenderse de ellas. En cuanto a los demonios de Slaanesh, su especialidad era la seducción. En cuanto veías uno, te enfrentabas a lo que más anhelabas. Podrían convertirse en tu mayor anhelo, tu sueño más preciado, tu visión más hermosa. Entonces, mientras estabas perdido en el placer, te cortaban las manos y los pies, te arrancaban la piel, te abrían el cráneo y torturaban tu alma, deleitándose en tu exquisita agonía. En cuanto a los demonios de Tseentch, era mejor no encontrarlos en absoluto en la disformidad. Si lo hicieras, sería mejor que esperaras que tu nave tuviera un psíquico poderoso a bordo, alguien que pudiera desterrar a esos monstruos, o de lo contrario tu nave pronto estaría condenada a la corrupción. Estas criaturas de la disformidad intentarán manipular tu mente. Mantente alerta, señor Lobo, advirtió Casa. Axis asintió y desató su ki, formando una barrera verde que se superpuso al escudo psíquico, reforzando su defensa. Unos momentos después, una extraña criatura apareció ante ellos. Tenía pezuñas de cabra, piel de color rosa púrpura, cuernos demoníacos y una lengua larga y colgante. De su torso brotaron 6 brazos con 6 nudillos y 6 dedos cada uno. Llevaba un vestido de gasa violeta hecho jirones. Su figura era al mismo tiempo voluptuosa y corpulenta. La mitad de su pecho era femenina, la otra masculina. Una pierna era gruesa y poderosa, la otra delgada y tersa. Incluso su rostro era una inquietante mezcla de rasgos masculinos y femeninos. Las 6 manos de la criatura sostenían una variedad de armas. Tenedores, látigos, un sable retorcido y espadas con púas malvadas. El monstruo medía unos 3 metros de alto y tenía un aspecto absolutamente extraño. Arrodíllense ante el príncipe del placer, mortales. Les concederé el éxtasis supremo, declaró el demonio de Slaanesh. Es un gran demonio de Slaanesh. Cuidado, todos. Gritó Casa. Axis simplemente resopló. Una luz blanca brilló en su palma y lanzó una ráfaga de ki. El demonio ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que el rayo de energía blanca lo golpeara, volando la mitad de su cuerpo en pedazos. Axis desató varias explosiones de ki más en rápida sucesión, destruyendo al monstruo andrógino en pedazos humeantes. Así, sin más, un gran demonio de Slaanesh fue destrozado por la onda ki de Axis. ¡Qué asco! Maldita sea, eso fue repugnante. Espetó Axis. Axis había esperado que los demonios de la disformidad fueran formidables, pero los había aniquilado con un solo movimiento. Casa le lanzó a Axis una mirada sin palabras. Ella esperaba utilizar al demonio de Slaanesh como un ejercicio de entrenamiento, para explicar sus debilidades y enseñar a todos cómo luchar contra esos enemigos. No esperaba que Axis lo hiciera pedazos en el mismo momento en que apareció. Pero, por supuesto, los demonios de la disformidad nunca podrían ser asesinados por completo. A menos que se tomaran medidas especiales, sus cuerpos simplemente se reconstituirían a partir de las energías de la disformidad. Bien hecho, joven señor lobo. Uno de los lobos espaciales cercanos le hizo un gesto de aprobación con el pulgar hacia Axis. Como guerreros de Fenris, habían visto a Axis usar el poder del ki antes. Será mejor que nos separemos. Podría haber más demonios a bordo, dijo otro lobo espacial. Los demonios de Slaanesh y Nurgle eran especialmente letales para los mortales comunes y corrientes. Si uno se acercaba, normalmente todo había terminado.
Los gritos ya resonaban por todo el barco. Algunos tripulantes mortales ya habían caído víctimas de los demonios. Los lobos espaciales asintieron unos a otros y levantaron sus vólteres, corriendo en todas direcciones. Rus sacó su espada sierra de hielo y lideró a sus guardias, adentrándose en la refriega para desmembrar a los demonios que entraban por la brecha momentánea en el campo Hellar. Lobos. Purguen a estos intrusos. Destruyan a estas abominaciones de la disformidad. Rugió Rus, animando a los lobos espaciales mientras se lanzaban a la batalla contra los demonios. Uno por uno, los demonios a bordo de la nave fueron exterminados. El campo Hellar del Gloriana fue llevado a su máximo poder, bloqueando el paso a los demonios. Aún así, varias decenas de tripulantes mortales y soldados imperiales murieron durante el ataque del demonio de la disformidad. Los marines espaciales eran capaces de manejar a estos demonios de la disformidad, pero los mortales comunes tenían pocas posibilidades contra ellos. Ten cuidado, Axis. Estos demonios son maestros de la tentación. Te bombardearán con señales de placer. Pero eso es solo una fachada. Lo que ves no es real. En realidad, son monstruos repugnantes, con lenguas largas y cuerpos andróginos, absolutamente repugnantes. En realidad, la tortura es lo que mejor saben hacer. El placer es solo una máscara. En mi opinión, son auténticos avatares del dolor. Lo que más aman es el éxtasis de la agonía. Mientras caminaba, Casa le explicó a Axis los diferentes tipos y rasgos de los demonios de Slaanesh. Lo entiendo. Tendré cuidado, respondió Axis. Aparecerán como lo que los mortales más deseen. Si su objetivo es una mujer, se convertirá en el príncipe azul perfecto de sus sueños. Si es un hombre, se convertirá en la amante de sus sueños, esa chica que siempre ha anhelado. Luego, si bajas la guardia, te atraerán y te matarán de la forma más brutal, continuó Casa. Sin embargo, Axis poseía Ki, lo que podía ayudarlo a resistir las ilusiones. Debería haber sido capaz de ver a través de las verdaderas formas de los demonios. Él asintió, desatando ráfagas de ki desde su palma mientras avanzaba, haciendo volar en pedazos a cada demonio de Slaanesh que encontraba en el camino. Probablemente se trató de una incursión aleatoria, ya que solo un pequeño grupo de demonios de Slaanesh había logrado colarse en la nave. Lo sabía. Si te metes con estas cosas, seguro que llamarás la atención de Slaanesh. El dolor, no el placer, es lo que realmente prefiere ese dios del caos. El placer es solo el cebo. La agonía y el tormento son lo que la entidad realmente anhela. Axis pensó mientras avanzaban. En ese mismo momento el barco volvió a tambalearse violentamente. Las luces rojas de emergencia destellaron por todos los pasillos y el comunicador de Axis cobró vida. Infieme. El dispositivo del campo Hellar número 4 ha fallado, anunció un tecnosacerdote del Adeptus Mechanicus, y su voz resonó en la transmisión de toda la nave. ¿Quién está más cerca del número 4? Ve allí ahora mismo y escolta al tecnosacerdote más cercano para que lo repare. Gritó Rus. Axis miró el mapa del panel y vio que su grupo era el más cercano al dispositivo número 4. Respondió inmediatamente por el intercomunicador. Papá. Estoy más cerca del dispositivo número 4. Envía al tecnosacerdote, lo acompañaré al lugar para las reparaciones. Entendido. Asignaré a algunos hombres para que lo traigan. ¿Está todo bien por tu parte? Respondió Rus. Rus había experimentado innumerables viajes por la disformidad, pero las incursiones demoníacas en la nave eran poco frecuentes. Solo se había topado con ellas 2 veces antes. Esta fue la tercera vez. El acorazado clase Gloriana tenía el campo Hellar más grande de todos los buques imperiales, lo que hacía que las brechas fueran muy poco probables. Pero una vez que ocurría una brecha, la mejor solución era exterminar a los demonios lo más rápido posible, luego salir de la tormenta Warp y regresar a una órbita segura. En ese momento, los navegantes de la nave trabajaban desesperadamente para trazar un rumbo para salir de la tormenta de disformidad. Sí, tenemos todo bajo control. Envíame su ubicación y me reuniré con ellos, dijo Axis. Rus asintió, transmitiendo inmediatamente la ubicación del tecnosacerdote. Tan pronto como Axis lo recibió, él y Casa salieron juntos. En ese momento, más demonios comenzaron a aparecer a bordo de la nave. Una fina niebla de color rojo sangre comenzó a extenderse por los pasillos, diferente de la neblina violeta rosada anterior.
La niebla carmesí hizo que Axis se sintiera incómodo, y una oleada de ira reprimida repentinamente brotó desde lo más profundo de él. Rugidos aterradores resonaron en el barco. Aparecieron innumerables demonios de Corne, enormes y grotescos, que ignoraron por completo a los mortales y cargaron directamente contra los demonios de Slaanesh cercanos. Axis, los demonios esta vez no son tan fuertes. Son todos lunáticos locos por la batalla, simplemente destrúyelos y estarás bien. Los demonios de Slaanesh y Corne son enemigos naturales. Siempre que se ven, luchan, explicó Kasa. La suerte estaba de su lado. Todo lo que necesitaban hacer era poner nuevamente en funcionamiento el campo Hellar lo más rápidamente posible. Axis no habló. Apretó su mano contra su pecho, tratando de calmar los latidos de su corazón y reprimir la rabia que crecía dentro de él. Concentró toda su energía, canalizando su ki para mantener su mente despejada. Su Magnificat especializado también se activó, ayudándolo a mantener la calma. El poder de Corne era extremadamente peligroso para los Saiyajin. Si no fuera por las modificaciones genéticas del emperador, su cerebro mejorado y el Magnificat especial que poseía, un Saiyan normal traído a este universo probablemente habría atraído la atención de Corne en poco tiempo, convirtiéndose rápidamente en uno de los elegidos del dios. Axis, mantén la calma, controla tu ira. Kasa liberó de inmediato su energía psíquica dorada, ayudando a Axis a disipar la niebla rojo sangre. Voy a repetir lo que dije el otro día, una vez más. Esta historia todavía tiene alrededor de 400 más lectores diarios, incluso si solo la mitad de ustedes donara una piedra de poder al día, me veré obligado a cargar un capítulo extra, todos los días de la semana. Estoy seguro de que me veré obligado a publicar 2 capítulos extra más antes del final de la semana. Vamos. El demonio de Slaanesh no tuvo absolutamente ningún efecto sobre Axis. Su voluntad estaba mucho más en sintonía con la batalla, por lo que el que más lo afectó fue en realidad Corne. Antes de entrar en contacto con Axis, su padre, el emperador, ya le había contado algunas cosas sobre la condición de Axis. En lo más profundo del corazón de Axis había una rabia inimaginablemente aterradora. Tuvo que aprender a controlar esta rabia. De lo contrario, los poderes del caos la explotarían fácilmente. ¿Estás bien, Axis? Si no, quédate aquí y descansa. Puedo escoltar al tecnosacerdote para que repare el dispositivo del campo Heller, dijo Kasa con clara preocupación. Lo último que quería el imperio era Axis, el campeón de Corne. No te preocupes, ya me he calmado. No hay de qué preocuparse, respondió Axis asintiendo. El emperador y Malcador tenían razón, tenía que someterse a algún tipo de disciplina mental. Solo así podría controlar mejor su ira. De lo contrario, Corne siempre sería su mayor némesis, capaz de manipularlo con rabia en cualquier momento. Afortunadamente, Suki podía resistir los efectos corrosivos de la disformidad hasta cierto punto, y el emperador también había mejorado su cerebro, incluso instalando un Magnificat especial que le permitía contener su furia. Además, el poder psíquico dorado de Kasa, comparado con el de los psíquicos comunes, era mucho más cercano en naturaleza al del emperador, y podía ayudar al eje a resistir mejor la corrupción del caos. Entonces sigamos adelante. Si nos topamos con algún demonio, déjamelo a mí. Reducir la intensidad de tus combates te ayudará a controlar tu ira, dijo Kasa. No soy tan frágil como crees. Solo sentí algo porque de repente inhalé un poco de esa maldita energía roja. Estoy a punto de perder el control. Respondió Axis. Ese poco de ira de ahora no fue suficiente para hacerle perder la cabeza y volverse loco. Simplemente no fue suficiente para empujarlo al límite, y después de hacer circular su ki por su cabeza, Axis se sintió incluso más lúcido que antes. Kasa asintió y los dos continuaron adelante, luchando contra varios demonios morados y rojos en el camino. Axis no desperdició palabras. Cada vez que aparecían demonios, él y Kasa lanzaban una descarga de ráfagas de ki, haciéndolos pedazos. Mientras tanto, Kasa tejió escudos psíquicos dorados para proteger a Axis. Había que decir que el ki de Axis era extremadamente efectivo contra estos demonios, ya que ninguno podía soportar ni siquiera un solo golpe. Básicamente, cualquier demonio alcanzado por sus ataques era destruido instantáneamente, incapaz de ofrecer resistencia alguna. Unos minutos después, 2 lobos espaciales escoltaron a un tecnosacerdote hacia Axis y Kasa.
El sacerdote estaba vestido de rojo y estaba erizado de aumentos mecánicos y servobrazos. Que Omnisia te bendiga. Por favor, acompáñame a reparar el dispositivo de campo Geller lo antes posible. Cuanto antes lo arreglen, antes podremos escapar de este peligro. Dijo el tecnosacerdote. Los dos lobos espaciales que lo escoltaban se pusieron de pie y saludaron a Axis. Síganme. Ustedes dos, protejan al tecnosacerdote. Déjenme todo lo demás a mí, asintió Axis a los tres y los condujo de inmediato hacia el generador del campo Geller averiado. Esta vez, dos tipos de criaturas de la disformidad han abordado la nave. Las de color rojo sangre pueden despertar la ira y la voluntad de lucha en lo más profundo de la gente. Los marines espaciales recibieron un entrenamiento exhaustivo en el manejo de criaturas WRAP antes de ser desplegados en el campo. Casa no vio la necesidad de explicar nada mientras caminaban. Los dos lobos espaciales caminaron confiados, concentrados y firmes. A lo largo del camino, el grupo encontró poca resistencia. Cualquier demonio que aparecía no era más que carne de cañón a los ojos de Axis. Ya fueran los enormes demonios de Corne o los delgados y elegantes demonios de Slaanesi, todos fueron instantáneamente destruidos por los ataques del eje. Después de cada batalla, Casa usaba su poder psíquico dorado para limpiar los restos de los demonios de la disformidad del área. Unos 10 minutos después, Axis y los demás llegaron al sector averiado. El tecnosacerdote abrió las pesadas puertas e inmediatamente entró para comenzar las reparaciones. Mientras reparo, por favor, hagan todo lo posible por mantener esta zona segura. Necesito toda mi concentración, dijo el tecnosacerdote, abriendo su caja de herramientas y sacando varias mecadendritas con forma de pulpo de su cuerpo mientras comenzaba a trabajar en el generador del campo Geller. Los dos lobos espaciales tomaron posición justo al lado del tecnosacerdote, siguiendo las órdenes del eje, para brindar protección cercana. Casa levantó su bastón y se colocó en el lado interior, mientras Axis tomó la posición más destacada. ZZZZZ. Auge. Estallido. 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 Desde la palma de Axis, ráfagas de ki blanco salieron disparadas una tras otra, aniquilando a cualquier demonio que apareciera frente a él. Los dos lobos espaciales a su lado también abrieron fuego con sus vólteres. Además del armamento imperial estándar, los lobos espaciales también estaban armados con rifles de energía traídos por el eje, que ahora podían producirse en masa. Sin embargo, los rifles de energía eran demasiado potentes y podían dañar la nave. Por lo tanto, no eran adecuados para combatir dentro de la nave. Los demonios que habían invadido la nave parecieron darse cuenta de algo también. Bajo el mando de demonios de rango superior, algunos de los menores comenzaron a atacar a Axis y su grupo, tratando de evitar que repararan el campo Geller. Sin embargo, estos demonios nunca pudieron atravesar la férrea defensa del eje. El eje solo era como una torreta móvil. Si no fuera por el hecho de que estaban dentro de la nave y Axis no se atrevía a hacer todo lo posible, un solo Super Ki Blast habría acabado con todos los demonios, sin importar cuántos hubiera. Aproximadamente media hora después, varios escuadrones más de marines espaciales llegaron como refuerzos, junto con otro tecnosacerdote. Con los dos tecnosacerdotes trabajando juntos, el campo Geller fue reparado rápidamente. Una vez restaurado, el escudo protector Gellar se levantó inmediatamente, dejando fuera a todos los demonios de la disformidad. Mientras los tecnosacerdotes reparaban el dispositivo del campo Geller de la nave, bajo la guía del navegante, la flota de Rusia había salido de la tormenta disforme localizada y había llegado a una zona segura. En este punto, ya no había ningún riesgo de que los demonios de la disformidad aparecieran repentinamente dentro de la nave. La flota finalmente había escapado de la amenaza de la disformidad. Muy bien, el generador del campo Geller está reparado. Ahora solo queda limpiar a las criaturas de la disformidad que quedan en esta habitación, dijeron los dos tecnosacerdotes asintiendo. Escolta a los tecnosacerdotes de vuelta a la zona segura. Yo seguiré eliminando al resto de los demonios, dijo Axis, y luego se giró con Casa para irse y seguir limpiando la nave de amenazas demoníacas. Al mismo tiempo, los lobos espaciales también comenzaron a trabajar juntos para eliminar a los demonios de la disformidad restantes. Los destructores imperiales que los acompañaban, así como los cruceros y fragatas cerca del acorazado clase Reina Gloriosa, también limpiaron sus propias naves de demonios.
Unas horas más tarde, Axis y Casa regresaron al centro de mando del acorazado clase Gloriana, donde Rus estaba en el puente dirigiendo las operaciones. Infieme. Rus. Todas las entidades disformes a bordo de las naves han sido completamente aniquiladas, y ya hemos abandonado la zona de tormenta Discieme. Nuestra flota está a salvo, informó un oficial mortal a Rus. ¿Cuál es la situación con las naves? ¿Perdimos alguna o se perdió alguna en la disformidad? Preguntó Rus. Los accidentes podían ocurrir en cualquier momento durante una tormenta de disformidad. Era posible perder docenas de transportes o acorazados imperiales en un solo incidente. Rus, toda nuestra flota está a salvo, incluso la escolta clase espada más pequeña logró pasar, respondió el oficial de la Armada Imperial. ¿Qué hay de los informes de daños? Dame un informe completo, ordenó Rus. Rus, en su buque insignia murieron más de 500 marineros, junto con más de 400 soldados de la Armada Imperial. Había más de una docena de lobos espaciales heridos, pero ninguno murió. Los otros barcos todavía están recopilando informes de víctimas y pronto tendrán resultados, continuó el oficial. Ya veo. Dile a todos los barcos que tengan cuidado, que se ocupen de los cadáveres y que atiendan a los heridos de inmediato. Además, ordena a los navegantes de cada nave que estén atentos a cualquier otra tormenta de disformidad que se avecine. No quiero que esto vuelva a suceder, ordenó Rus. Entendido. Asintió el astrópata de la nave, iniciando inmediatamente las comunicaciones psíquicas con las otras naves. Después de que todo estuvo arreglado, Rus terminó su trabajo y todos regresaron a sus puestos. Viejo, parece que comandar un buque insignia no es tan fácil como imaginaba, dijo Axis mientras se acercaba. Aquí estás, Axis. Qué bueno que estuvieras aquí esta vez. Escuché que mataste a muchos demonios, respondió Rus. Esta vez, Axis actuó magníficamente. Muchos lobos espaciales e incluso algunos humanos normales habían presenciado de cerca cómo Axis usaba su ki para destruir a los demonios de la disformidad. Maté a muchos. Sinceramente, no creo que estos demonios sean tan fuertes, dijo Axis. Jajaja, tal vez para ti sí, pero para la gente común no es tan fácil. Cuando navego por la disformidad, cosas como esta pasan todo el tiempo. Mi nave está en mejor situación que la mayoría. Los campos Heller de otras naves no son tan fuertes como los míos. Los encuentros con entidades de la disformidad son casi rutinarios, respondió Rus. Esperemos que el emperador pueda desarrollar pronto una nave FTL humana, dijo Axis. Se preguntó cómo iría la investigación del emperador sobre la nave FTL que le había proporcionado. En el mundo de Dragon Ball, el padre de Bulma había logrado realizar ingeniería inversa de uno en tan solo unos meses. Para ser honesto, si Bulma y su padre fueran colocados en el mundo de Dragon Ball, sin duda serían vistos como encarnaciones del Omniscia. Su interminable flujo de maravillas tecnológicas, incluso máquinas del tiempo capaces de viajar al pasado y abrir universos paralelos, habría sido prueba más que suficiente. Habían pasado ya más de 20 años desde que el emperador adquirió su primera nave más rápida que la luz, FTL, pero nadie sabía realmente cómo avanzaba el progreso del motor FTL. Ojalá las cosas fueran más rápidas también, pero no es tan sencillo como crees. Hablé de esto con papá la última vez. Con el nivel tecnológico actual de la humanidad, recrear un motor FTL no es nada fácil. Podría llevar al menos unos cientos de años más. Rus suspiró con impotencia mientras hablaba. La tecnología detrás de las naves espaciales FTL era increíblemente avanzada, completamente diferente a todo lo que la humanidad poseía actualmente, un sistema completamente diferente, que funcionaba con principios completamente separados. Dominarlo plenamente sería una tarea enormemente complicada. En este momento, aparte de los continuos esfuerzos del emperador por recuperar a los primarcas, casi toda su atención estaba centrada en el proyecto del motor FTL. Y ese no fue el único problema. La pequeña nave pilotada por Axis estaba efectivamente equipada con un motor FTL, pero solo funcionaba para embarcaciones pequeñas. Si querían adaptar la tecnología para barcos más grandes, necesitarían revisar todo el sistema. En ese momento, todos los mortales habían sido expulsados del puente de mando, e incluso los astartes de los lobos espaciales se habían ido. La verdad sobre el motor FTL solo la conocían unos pocos selectos dentro de todo el imperio.
Los custodios, Malcador, el propio emperador, Rus, Axis y, ahora, Kaisa, la propia hija del emperador. ¿Por qué el emperador no recluta un equipo de magos? Incluso podría traer algunos archimagos del Mechanicus. Seguramente, con suficiente gente, podríamos avanzar más rápido con el motor FTL, preguntó Axis. La regresión tecnológica de la humanidad fue verdaderamente severa. Si alguien de la era de la tecnología hubiese adquirido este motor FTL, probablemente ya habría descifrado sus secretos y habría empezado a producirlo en masa. El motor FTL es el secreto más importante del imperio, Eje. Si no fuera porque tú y yo lo descubrimos y contribuimos a él, ni siquiera conoceríamos los detalles. De todos los hermanos, soy el único que tiene el panorama completo. Ni siquiera Horus lo sabe. Dado eso, no hay forma de que podamos reunir un equipo así para trabajar en ello. Solo el emperador y Malcador están autorizados a manejar esto, explicó Rus. Axis no pudo hacer más que encogerse de hombros. Bien, deja que el viejo se encargue solo. El emperador fue demasiado cauteloso. Pero en el universo de Waramer, realmente no podías permitirte el lujo de ser descuidado. Había demasiados monstruos y deidades acechando en la oscuridad, todos ansiosos por arruinar tu civilización. Ya entiendo. Entonces, ¿cuánto falta para llegar a Próspero? Axis asintió. Como un mes más. Una vez allí, podemos pasar un mes interactuando con Magnus y luego nos embarcaremos en la Gran Cruzada, respondió Rus. Papá, ¿cuál es el tamaño de mi compañía? ¿Y qué hay de mis armas y equipo? Preguntó Axis. Antes de partir, el emperador le había otorgado a Axis un traje de Terminator Custodes modelo Aquila y un guantelete de poder, pero esa llamativa armadura dorada obviamente no podía usarse frente a los marines espaciales. Así que el Eje todavía necesitaba un conjunto de equipamiento Astartes estándar como transición. Te conseguiré una armadura de exterminador de diseño Catapracti y te equiparé con un hacha de energía y una espada sierra. Puedes usarlas por ahora, dijo Rus. Además, Axis rara vez dependía de las armas en la batalla, ya que la mayoría de los enemigos eran eliminados con una sola ráfaga de ki. No hay problema, un conjunto de servoarmadura normal está bien. Realmente no necesito el modelo Catapracti. En el peor de los casos, simplemente modificaré un poco el traje Aquila del emperador, respondió Axis. Eso no servirá, deberías quedarte con el patrón Catapracti. El señor Lobo tiene que lucir como debe ser. En cuanto a su empresa, el cupo inicial de reclutamiento está fijado en 1000. Se entrenarán en Fenris y, tras completar el entrenamiento, le reportarán a usted. Mientras tanto, también les conseguiré servoarmaduras y armas, y prepararé un destructor para su flota. ¿Qué tipo de destructor quieren? Preguntó Rus. N/A. Tanto en la época de la Gran Cruzada como en 40K, los lobos espaciales siempre contaban con solo 13 compañías. Con la llegada del protagonista, esta se convirtió en la 14ª. Durante la Gran Cruzada, las compañías superaban los 1000 hombres. En 40K, rondaban las 300. Los barcos imperiales se dividían en escoltas, destructores, cruceros, barcazas de batalla y acorazados, siendo el Ard Mechanicus un tipo especial. Por lo general, un capitán de marines espaciales podría comandar un crucero y liderar su compañía en operaciones independientes. Consíganme un crucero clase Avenger. Respondió Axis. El crucero de clase Avenger medía 7,5 kilómetros de largo y alrededor de 1,8 kilómetros de ancho, con una masa de 40 megatones, capaz de transportar 140.000 tripulantes. ¿De verdad que no te contienes, verdad? Claro, no hay problema, también te enviaré 2 escoltas de clase Espada, respondió Rus. Gracias, papá. ¿Cuándo podré tener listos a mi personal y equipo? Preguntó Axis. Se necesitan años para seleccionar y entrenar a nuevos reclutas de marines espaciales, pero la última generación está a punto de terminar. Puedo asignártelos todos por ahora. Hay unos cientos, originalmente destinados a reforzar a las otras compañías. En cuanto a su crucero pesado clase Avenger, solicitaré a Marte una nueva construcción. Probablemente les llevará más de una década completarlo, o incluso más, dependiendo de la situación allí, explicó Rus. ¿Una década? Es un poco lento, ¿no? ¿No hay cruceros pesados clase Avenger ya disponibles? Insistió Axis. Si se necesitaran más de 10 años para construirlo, sería demasiado tarde.
Si quieres una nave nueva, hay que pedirla a Marte y construirla desde cero. Pero si te parece bien una usada, podría preguntar por ahí a ver si la Armada Imperial tiene alguna que pueda transferirse. Por supuesto, es posible que no obtengas el tonelaje que quieres. Podría ser una clase Dauntless, una clase lunar o tal vez algo incluso más pequeño, dijo Rus. Terminar un crucero pesado de la clase Avenger en poco más de una década ya se consideraba extremadamente rápido. Además, un crucero tan grande también requeriría un navegante y un bibliotecario. Empecemos con una nave vieja por ahora, papá, a ver si encuentras una que al menos esté operativa. Aún así, quiero una clase Avenger. ¿Es posible modificarlas? Si pudieran aumentar el espacio de almacenamiento de alimentos y añadir una sala de entrenamiento especial, sería lo ideal. Además, se podría reducir el número de alojamientos para la tripulación, solicitó Axis. Me llevaré un barco viejo y uno nuevo. Uno para usar ahora, otro para el futuro. Espera, déjame subir al tecnosacerdote y preguntarle. Dicho esto, Rus convocó a un tecnosacerdote del Mechanicus a su cámara de mando. Unos minutos después, un tecnosacerdote con túnicas rojas apareció ante Axis y Rus. Gloria al Omnisia. Señor Rus, ¿qué puedo hacer por usted? Preguntó el tecnosacerdote. Esta es la situación. Axis ha sido nombrado por el emperador capitán de la 14ª Compañía de Marines de los Lobos Espaciales. La empresa se está constituyendo formalmente y necesita un buque de guerra. Quiero encargarle a Mars la construcción de un crucero clase Avenger, explicó Rus. Entendido, Lord Rus. Me pondré en contacto con los astrópatas y transmitiré su solicitud a Marte de inmediato. Un crucero pesado clase Avenger tardará unos 12 años en completarse. Te lo entregaremos después de ese periodo, respondió el tecnosacerdote. Por orden del emperador, el Mechanicus de Marte fue obligado a servir a la Gran Cruzada. Cualquier orden de un primarca debía llevarse a cabo, y la financiación para dicha construcción provendría del imperio. Este crucero necesitará algunas modificaciones, con una gran sala de entrenamiento y un almacenamiento de alimentos mucho más amplio, agregó Rus. Entendido. Informaré de esto al cuartel general del Mechanicus de inmediato. ¿Algo más, Lord Rus? Una cosa más. El eje necesita una nave para usar inmediatamente. ¿Tienen algún crucero de repuesto que pueda transferirse? Preguntó Rus. ¿Una nave vieja? El tecnosacerdote pensó por un momento, organizó sus pensamientos y dijo. Da la casualidad de que hay una adecuada disponible. Es un crucero ligero clase Intrépido de la ahora extinta Segunda Legión. Forma parte de nuestra flota y puedo cedérselo, respondió el tecnosacerdote. La Segunda Legión había sido aniquilada, su personal restante había regresado a Marte y sus naves sobrevivientes habían sido divididas. Los lobos espaciales habían logrado incluir un crucero ligero clase Dauntless en el sorteo. Por supuesto, sus acorazados clase Gloriana y otras naves importantes tuvieron que ser enviados de regreso a la Sagrada Tierra para reparaciones y, eventualmente, para la reforma de la Segunda Legión. Eje, comenzarán con un crucero ligero clase Dauntless, dijo Rus. Suena bien. Respondió Axis. Me encargaré del traslado y notificaré a la Armada Imperial. Todos los marineros y la tripulación a bordo serán asignados a los lobos espaciales, dijo el tecnosacerdote, asintiendo a Axis y a Rus antes de despedirse. ¿Contento ya, mocoso? Ya están pedidos un crucero ligero clase Intrépido y un nuevo crucero pesado clase Vengador. Tienes más apetito del que pensaba. Axis sonrió. Créeme, valdrá la pena. Papá, una vez que hayas reunido a los lobos espaciales en un par de días, será hora de empezar a fortalecer sus cuerpos con ki, dijo Axis, todavía con la sonrisa dibujada en su rostro.